Depredador el experimento siberiano 4160. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 41. El filósofo estadounidense George Santayana dijo: quienes olvidan la historia están condenados a repetirla. En el caso de Adrien, él conocía la historia y la repetía conscientemente. Allí estaba él, un agente de la CIA, a punto de seguir a un equipo de fuerzas especiales al bosque, para encontrar a otro equipo desaparecido y, muy probablemente, muerto. Y el bosque probablemente estaba infestado de especies alienígenas que mataron a dicho equipo y que los matarían. Como Guatemala de nuevo. Chico, era tonto. Al menos pudo tomarse una bebida fuerte antes de hacer esto. ¿Cuál es la obra, Kat? Adrien sonrió mientras tomaba un sorbo del vaso. Como dije, un momento. Por aquí, dijo Katja, más exigente que implorante. Adrien asintió, dejó el vaso de algo fuerte y la siguió al dormitorio, donde ella cerró la puerta. Mira, me siento halagado, pero en realidad estoy intentando arreglar las cosas con mi esposa. Adrien empezó a hablar y se dio la vuelta antes de que un puñetazo le impactara en la mandíbula. Para mayor sorpresa, ella golpeó fuerte para algo tan insignificante. O estaba enfadada, o le gustaba la dureza. Cállate. Y no vuelvas a llamarme Kat, susurró Katja entre dientes. Oh. Entonces qué locura. Rayos, vale, ay. Me voy a romper la mandíbula, y ponerme una placa de metal encima no es precisamente un alivio para las bragas. Adrien se frotó la zona dolorida, intentando molestarla y distraerla para poder reflexionar un momento sobre lo que acababa de ver. La postura y el estilo de combate eran Krav Maga, utilizados por las fuerzas de defensa de Israel. Podía convertir a chicas de 36 kilos en eficaces combatientes cuerpo a cuerpo contra hombres corpulentos. Aunque tampoco era infalible. De ninguna manera los rusos le enseñaron eso. Krav Maga. Supongo que tuviste alguna actividad extracurricular en la Spetsnaz, insistió Adrien. Aclaremos algo. Puede que ambos tengamos el mismo rango, pero estás en mi país y, por lo tanto, bajo mi mando. ¿Entendido? Preguntó Katja, ignorando su observación. Para su confusión, ella se había alejado de él y buscaba algo en la cómoda. Agarró un objeto, un par de guantes gruesos, pensó y se los guardó en el bolsillo. Entendido, respondió Adrien. De hecho, quería comandar su unidad, pero no quería que ella lo supiera. Así que, si quería creer que había establecido su mando, que así fuera. Las vidas de estos hombres me importan, dijo Katja, agarrándolo de la manga y haciéndolo girar antes de que pudiera irse. La vida de mis hombres también, para mí. ¿Te importa? Preguntó Adrien con un tono más serio, apartándole los dedos de la chaqueta. Está bien, déjame mostrarte, y respondió ella, tomando el mapa. Petrov caminaba de un lado a otro, mirando nerviosamente la puerta cerrada cada pocos segundos. Alexei lo observaba atentamente. Mirarlo no hará que se abra más rápido, dijo Alexei. Era evidente que el mocoso disfrutaba de su incomodidad. Me preocupa que él le esté contando mentiras y que ella le crea, le espetó Petrov. El niño lo miró con picardía y Petrov supo que de alguna manera iba a molestarlo aún más. Solo hemos oído un gemido en la habitación. ¿Quién dice que hubo alguna conversación? Preguntó Alexei. Petrov se detuvo y lo fulminó con la mirada. ¿Qué insinúas exactamente? Preguntó Petrov. Debes estar loco. Mi especialidad es la xenología. Pero mi verdadera pasión es la cultura pop occidental. Y todos los medios estadounidenses que he catalogado me dicen que sus hombres son mujeriegos, dijo Alexei. Petrov estaba seguro de que una vena en su cuello sobresalía, pero permaneció en silencio, pues no quería darle la satisfacción. Solo digo que han sido unas horas estresantes, sonrió Alexei, complacido consigo mismo. Justo entonces, los dos capitanes decidieron salir del dormitorio. Adrien se ajustó los pantalones al salir, lo que enfureció aún más a Petrov, aunque sabía que no debía. Adrien se frotó la mandíbula dolorida mientras Katja hablaba. De acuerdo, anunció, nos vamos. Quiero que nos pongamos en dos columnas paralelas, bastante separadas, pero visibles para el grupo que va delante. ¿Alguna pregunta? Sus respuestas fueron negaciones con la cabeza. Pues vámonos. Yaontov, coge la radio. Cuanto antes encontremos a Ranger 2-1, antes saldremos de aquí. Mientras todos salían, Petrov se detuvo frente a Adrien. Ese nombre, corto y sencillo, lo recordaba y lo pronunciaba. ¿Por qué te frotas la mandíbula?
Preguntó el teniente, claramente con dificultades para encontrar las palabras en inglés que necesitaba. Parecía preocupado por algo. Tu comandante tiene un gancho de derecha formidable, respondió Adrien, y observó cómo el hombre se relajaba visiblemente. ¿Qué creía que había pasado? Así es, asintió Petrov con orgullo antes de alejarse para reunirse con su comandante. Adrien ladeó la cabeza, intentando comprender qué había pasado. ¿Se dio cuenta de que Habichuela era Alexei? Estaba a su lado. ¿Crees que son pareja? Preguntó. El chico le habló. Una larga retahíla de ruso de la que no entendía ni una palabra. Cuando terminó, Adrien habló. No importa. La larga caminata hacia el bosque comenzó sin incidentes, salvo por el sobresalto de todos al menor ruido, excepto Adrien. Aunque él se mantenía helado, tenía los nervios de acero en ese momento. Fue entonces cuando Habichuela tropezó y cayó. Sus gafas volaron. Adrien lo observó mientras se daba palmaditas en las manos, intentando encontrarlas. Los otros hombres se reían de él. Supongo que es uno de los chicos populares, pensó Adrien. Parecía que Katja estaba a punto de intervenir cuando Adrien levantó la mano. Ya se encargaría. Se agachó, agarró las gafas con una mano y a Alexei con la otra, levantándolo. Aquí tienes, Velma, dijo Adrien, entregándole las gafas. Alexei sonrió estúpidamente. Scooby-Doo, dijo alegremente en el inglés más malo mientras se limpiaba las gafas mojadas en su uniforme. Adrien no creía que los rusos vieran dibujos animados estadounidenses. De repente, se dio cuenta de que el chico no tenía ningún arma y que su portaplacas no tenía ninguna bolsa. ¿Por qué sería de la Spetsnaz y no estaría armado? Tendría que preguntárselo a Katja la próxima vez que estuviera libre. Detrás de ellos, Katja, que había ocupado la retaguardia con Petrov, no se divirtió mucho con la caída de Alexei. Estaba demasiado nerviosa. Todo estaba en silencio. No se oía el canto de los pájaros ni pequeños roedores escabulléndose entre la nieve. Era como si todos los seres vivos de la montaña estuvieran escondidos y conteniendo la respiración. A ella no le gustó. No le habría gustado incluso si no supiera que el americano estaba tratando activamente de evitarlo. Mientras daba un paso, notó una peculiar mancha de oscuridad en la nieve debajo de ella. ¡Alto! Gritó, y todos se detuvieron en seco. Mientras recogía la nieve, Katja usó su pulgar y su índice para recoger uno de los pedazos más grandes de tierra. Se desmoronó en su mano. ¿Qué es eso? Preguntó Petrov. Era el único que estaba lo suficientemente cerca como para verlo con claridad. Katja se levantó y se limpió los guantes en los pantalones. Ceniza, dijo en inglés. Aunque no tenía ni idea de por qué le seguía la corriente a Adrien. El viento debió de llevársela. Así que anoche hubo un incendio forestal, después de todo. Mientras Preobrazhensky traducía para Yaontov, Alexei hinchó el pecho. Sí, el meteorito irrumpió en la atmósfera, como el evento original de Tunguska. Fácilmente podría haber provocado un incendio. ¿Qué dijo el niño? Preguntó Adrien. Katja repitió la declaración en inglés. Pensé que eras un soldado, no y la ciencia que estudia los incendios, murmuró Adrien. Alexei ladeó la cabeza con condescendencia. Jekaterina, puedes decirle al babuino americano que conozco muchas ciencias. Da la casualidad de que la xenología es lo que elegí estudiar. Puedes decirle que tengo más intelecto en una simple célula sanguínea que él en, pero no necesito un microscopio sofisticado ni ecuaciones para encontrar tus gafas, ¿verdad, idiota? Murmuró Zaitsev. Y llama a la capitán Mijailov, señora. ¿Cuántas veces hace falta que te lo diga? Bueno, sigamos adelante. Creo que si el fuego siguiera activo, veríamos u oleríamos el humo, dijo Katja irritada, y luego repitió en inglés. La fila de gente comenzó a moverse nuevamente, y por un momento los únicos ruidos fueron el crujido de las botas y los resoplidos y jadeos de Alexei. Odio la naturaleza. Gritó inesperadamente el científico, y todos lo silenciaron de inmediato. Adrien miró a Katja por encima del hombro, y fue su primera comunicación que ella no necesitó traducir. ¿Qué le pasa a esta niña? ¿Podemos atarlo y dejarlo aquí, capitán? Nadie lo sabría jamás, salvo nosotros 6, suplicó Yaontov, señalando a Alexei con el pulgar. Sí, lo que haya dicho, dijo Adrien, sabiendo de alguna manera, a pesar de la barrera del idioma, que el otro hombre se quejaba de Alexei. El pulgar debió de delatarlo. Oye, ¿por qué todos se unen para atacarme? Se quejó Alexei. Deseando poder aceptar la oferta de Yaontov, Katja gritó. Todos, concéntrense. Esas cosas todavía están por ahí en alguna parte.
Afortunadamente, los hombres se calmaron y reanudaron la marcha. Sabía que estaban nerviosos. Pero necesitaban concentrarse. Después de un rato, mientras Katja visualizaba mentalmente el mapa en relación con su ubicación, de repente notó que su teniente estaba inusualmente callado. Normalmente, cuando trabajaba con ella, mantenía una charla fluida. Quizás solo estaba siguiendo su orden de mantenerse alerta. O quizás había algo más. ¿Estás bien? Kaja le preguntó casi en un susurro. Sí, dijo distraídamente, observando a su alrededor. Ella notó, sin embargo, que flexionó ligeramente la mano derecha al reajustar el agarre del arma. ¿Todavía te duele la mano, verdad? Preguntó. La boca de Petrov se torció. Está bien. Claro que sí, tipo duro. Hombres, pensó Katja con cansancio. Eso me recuerda, dijo en voz alta. Sé que el ácido también te arruinó los guantes, y encontré estos en la cómoda antes de irnos. Rebuscando en su bolsillo, sacó un par de guantes gruesos de piel de oveja. Estos te mantendrán las manos calientes, y el forro polar será suave con las quemaduras. Hizo una pausa. ¿Me las compraste? Sí, tómalos. No quiero que te congeles. Mientras los recuperaba de su mano extendida, ella añadió. Y no juegues más con extraterrestres. Tomado nota, dijo, poniéndose los guantes. Y no dejes que Alexei te los robe. Seguro que son mucho más abrigados que los que tenemos, añadió Katja, intentando no tiritar al sentir el viento. Qué lástima no llevar consigo su abrigo mullido de regalo de cumpleaños. Espera un segundo y contaba los días mentalmente. El regreso, el largo viaje en tren, las evacuaciones, habían durado ¿y cuántos días? Sí, era su cumpleaños. ¡Qué maravilloso! Por fin habían llegado al límite del bosque. Los árboles eran abundantes y estaban muy juntos, lo que dificultaba la visibilidad. A Katja no le gustaba. Quería que todo su escuadrón estuviera a la vista. Sin embargo, las densas ramas también significaban que la nieve no era tan profunda. No se quejaría de eso. Bueno, un descanso de 5 minutos y luego entramos. Alexei se desplomó en la nieve, aliviado. Ignorando sus payasadas, Katja gritó. «¿Capitán Pierce?» Adrien la miró. «Un momento, por favor», pidió. Él asintió y se pavoneó hacia ella. «Sí, capitán Mijailov». «Ya que estamos siendo tan formales», bromeó Adrien. «¿Quieres desahogarte antes de entrar?», preguntó Katja, apoyando la culata del rifle en la cadera mientras apuntaba al cielo. Había olvidado lo pesado que era cargar con todo durante días. Nunca se lo habría confesado a los demás, pero ese peso, sumado a sus 23 kilos de equipo, la estaba cansando rápidamente. Se alegró de que Petrov la hubiera hecho comer, o a estas alturas, quizás se habría quedado sin energía. Sí, lo hay, dijo Adrien con seriedad. Ella esperó a que continuara. ¿Eres pariente del famoso jugador de hockey Boris Mikhailov? ¿Podrías conseguirme un autógrafo? Era tan desagradable. Ella hizo una mueca de fastidio. No. ¿No es tu tío abuelo? ¿O no puedes, porque no firmaría nada para un estadounidense? Ahora estaba confundida. ¿Qué? ¿No es lo que buscabas? Adrien sonrió con su sonrisa americana de dientes blancos. Basta. ¿Qué le pasa al bosque? Preguntó finalmente sin rodeos. Aparte de lo obvio, les estás dando ventaja a los extraterrestres ahí dentro, le dijo Adrien. Una vez más, no era una mentira, simplemente tampoco era toda la verdad, suspiró, sentándose en una roca mediana. Adrien, sin importarle el espacio personal, se apretujó a su lado. Permanecieron en silencio hasta que Adrien pareció sentir la necesidad de romperla. ¿Sabías que los humanos vemos más tonos de verde que de cualquier otro color? ¿A qué crees que se debe? No lo sé, Adrien. ¿Para ayudarnos a cazar mejor? Respondió Katja, sin apenas prestar atención a lo que decía. Estaba demasiado ocupada intentando separarlos sin ceder su asiento. ¿O es para ayudarnos a identificar cuando nos están cazando?, terminó Adrien. Ahora tenía su atención. Adrien estaba jugando con las palabras otra vez. Comisiones a montones. Sentía que la última pregunta era importante de alguna manera, pero se le escapaba el motivo. No le decía por qué no quería ir al bosque, y ahora le llegaba el ultimátum. Que lo desmintiera o que él lo hiciera. Ella no quería cometer otro error que potencialmente podría costarles la vida a sus hombres. Pero incluso si sabía lo que Adrien sabía, tampoco estaba dispuesta a abandonar a Ranger 2-1. ¿Quién es Alexei? ¿En serio? No es militar, eso está claro. No lleva armas ni munición, la interrumpió Adrien.
Por una vez, parecía serio, pero ella se burló. Si él no iba a compartir, ella tampoco. Lógica infantil, pero justa. El FNG, respondió con hostilidad, con un acrónimo que él pudo entender. El mensaje que le habían enviado le quedó claro, y se calló. Katja gimió para sus adentros. Ahora él no iba a decirle nada. La frustración empezaba a hervir, pero ella tampoco iba a disculparse. Bien, vámonos, ordenó Katja, poniéndose de pie. Su equipo se puso en su sitio y su espalda empezó a quejarse al instante. Todos comenzaron a moverse hacia el bosque, pero ella vio como Adrien dudaba visiblemente en la línea de árboles. Dije que te vayas, reiteró Katja a Adrien. Volvió a colocarse en la formación detrás del estadounidense. Quizás su lenguaje corporal le diría algo. Al cabo de un momento, lo hizo. Mientras sus hombres escudriñaban el bosque, la mirada de Adrien parecía fija en las copas de los árboles. Katja frunció el ceño. ¿Qué había dicho sobre que los humanos veían en más tonos de verde que de cualquier otro color? ¿Le preocupaba que las serpientes se escondieran en los árboles? Quizás. Aunque no tenía sentido. Su pequeña amiga serpiente había estado en el suelo. Quizás deberíamos dispersarnos y cubrir más territorio de una vez, sugirió Katja en voz alta, sin ninguna intención de hacerlo. Lo último que quería era dividir al ya pequeño equipo ante una amenaza desconocida. Efectivamente, obtuvo la reacción del estadounidense que buscaba. No. Dijo Adrien en voz baja, pero con firmeza. Nunca antes había hablado en voz baja. Eso fue todo. Katja decidió que iba a hablar. Hombres, prepárense. Nos pondremos en marcha en unos minutos. Adrien, vamos a hablar. Ahora, ordenó Katja. Baja la voz, maldita sea. Exigió Adrien mientras la seguía a poca distancia de los hombres, tras un grupo de árboles. Se incorporó, haciéndose lo más alta posible, aunque por desgracia seguía siendo bastante más baja que él. Cometí el error de no presionar a Alexei con la suficiente fuerza, y eso me costó la vida de al menos 3 civiles inocentes, siseó, apoyándolo contra el tronco de un árbol. No voy a cometer ese error contigo. Dime lo que sabes, o podemos quedarnos aquí esperando a que venga de buscarnos lo que sea que te dé miedo. ¿Quién sabe cuánto tardará Alexei en volver a gritar por algo? Adrien dudó. Es información clasificada, dijo. Lo respeto. Pero ahora mismo, no nos ocultamos información cuando la vida de otros está en juego. Si te preocupa que se la dé a mi gobierno, tienes mi palabra. Nada de lo que me digas, ni a mí ni a mis hombres, sale de Siberia. Él la miró sin estar convencido. No soy mentiroso, Adrien. Y no me incumplo. Él seguía sin decir nada, y Katja se dio cuenta de que no tenía forma de saberlo con certeza sobre una persona que había conocido hacía horas, así que intentó otra táctica. A ver, yo voy primero. Antes preguntaste por Alexei. No es militar. Es un científico que me dejaron aquí para estudiar a los extraterrestres. No nos dijeron quién eran ni que estas criaturas estaban aquí, lo que me hace pensar que todo lo que te conté es información altamente clasificada por mi gobierno, ofreció. Ella estaba tratando de llegar a un acuerdo con él. Tal vez él respondería mejor a este método. Adrien parecía sorprendido. ¿Todo eso, y lo dejaste vivir? ¿Cómo sabes que no es un agente encubierto haciéndose el débil? Y cuando se haya infiltrado por completo en tu unidad, ¿los matará a todos mientras duermen o algo así? ¿Cómo sabes que no eres un conejillo de indias para que el gobierno consiga más especímenes? Preguntó Adrien. No, y podría decir lo mismo de ti y de tu gobierno, a pesar de que Alexei afirma que no tienes nada que ver con esto, razonó Katja. Vale, es justo, lo admito. Adrien se frotó la nuca con torpeza. Yo fui la primera en darme algo, Adrien. Dame algo, suplicó. Él la miró largo rato. Se estaban formando grietas, eso estaba claro. No sobreviviremos a este día a menos que ambos sepamos a qué nos enfrentamos. Puede que haya otra especie alienígena por aquí, admitió finalmente Adrien, en partes. ¿Qué? Gritó Katja. Él le tapó la boca con la mano, que ella mordió inmediatamente. Alto volumen. Siseó Adrien, sacudiendo la mano mordida para intentar aliviar el dolor. ¿Qué? Preguntó mucho más tranquilamente mientras despedía a sus hombres, que se habían sentido atraídos por su grito de sorpresa. Lo preguntaste. Hay otra especie alienígena aquí y no hacen prisioneros, o al menos, machos, repitió Adrien. ¿Más extraterrestres? Aquí. ¿Cómo es posible? Como si una sola especie no fuera suficiente. ¿Por qué la segunda tenía que ser violenta también?
Eso era lo que Adrien sugería, después de todo. Porque esta otra forma de vida no podía estar aquí solo para recolectar piedras, tomar fotos o algo así. O cualquier espacio que a la gente le gustara hacer para divertirse sin matar. Bueno, no iba a depender solo de Adrien para obtener más información. Era hora de involucrar al, casi autoproclamado, gran cerebro. Y si ella descubriera que Alexei también le había estado ocultando esto, que la ayudara, no. Así que ayúdalo. Katja levantó el dedo para saludar a Adrien. No es que sospechara que él fuera a ir a ninguna parte, ya que su equipo era su única opción en ese momento. Ella se enroscó alrededor de unos árboles hasta que vio a sus hombres. ¿Está bien, capitán? Preguntó Preobrazensky, echándose el casco hacia atrás para observarla. Le oímos gritar. ¿Sí, te fijaste en los zapatos del teniente o algo así? Preguntó Zaitsev con malicia, y Yaontov y Preobrazensky rieron disimuladamente. Petrov miraba atentamente hacia donde esperaba el estadounidense, sin siquiera percibir el insulto. Alexei, sin embargo, parecía confundido. ¿Qué les pasa a los zapatos? Me parecen geniales. Estoy bien, Preobrazensky, dijo Katja, ignorando las bromas. El estadounidense me está dando información nueva. Se acercó a Alexei y lo agarró de la muñeca. Dirigiéndose a los demás, les dijo. Necesito tomar esto prestado un segundo. Les informaré en cuanto termine. Cuídense. Mientras arrastraba a Alexei hacia Adrien, el niño se quejó. Pero no quiero hablar con el americano. Demasiado. Rodearon el último árbol y encontraron a Adrien justo donde lo había dejado. Estaba masticando algo de cecina. Katja giró a Alexei y le dio un empujón. Muy bien, Alexei. Hablemos. ¿Sabes algo sobre otra especie alienígena? Alexei negó con la cabeza vigorosamente. Solo conocía a uno. Pero estamos muy compartimentados. No me sorprendería que hubiera más, dijo. ¿Qué significa? No me dicen nada a menos que lo consideren necesario, dijo Alexei. Probablemente igual que tú. Oye, no hables de mí en tu lengua materna, regañó Adrien con la boca llena. Lo siento, el xenólogo dice que no sabe nada sobre otras especies alienígenas, explicó Katja. Metiendo el envoltorio vacío de su refrigerio en la mochila, Adrien apretó los labios. ¿Qué pasó con eso de lo que pasa en Siberia? ¿Se queda en Siberia? Preguntó, sintiéndose claramente traicionado. Esta discusión debe ser pública. Tienes mi palabra, mi gobierno no recibirá nada a cambio, aseguró Katja. Adrien suspiró, pero asintió. Alexei le dio un codazo a Katja en el costado. Pregúntale si tiene más comida. Estoy listo para comer. Le dio un manotazo en la mano. No me toques. Luego, en inglés, dijo. Regresemos y expliquemos todo esto a los demás. Una vez frente a todos, Katja habló. Su aliento se heló en el aire. Hacía más frío, no más calor. No era buena señal para su misión. Nuestro amigo estadounidense tiene información que compartir. Quiero que le presten toda su atención. Alexei, por favor, tradúzcanme para quienes no hablan inglés. Capitán. Invitó Katja. Adrien apenas se detuvo. Quizás prefería el método de la curita. Hay otra especie alienígena ahí fuera. Probablemente en este mismo bosque con nosotros. Se oyó un gemido colectivo. No porque no le creyeran, sino porque la situación empeoraba. No tenemos un nombre para ellos, pero son una raza inteligente similar a la nuestra, y probablemente han estado aquí desde los albores de la humanidad. Katja reflexionó sobre ello. Los extraterrestres debían de ser muy buenos escondiéndose, si habían pasado casi desapercibidos a lo largo de la historia de la humanidad. Adrien también había cometido un grave error al revelar ese tipo de información. Mejor dejarlo pasar por ahora si estaba dispuesto a divulgarlo. ¿Vienes aquí, con qué propósito? Preguntó Petrov. Vienen aquí a cazar trofeos, afirmó Adrien. ¿Caza de trofeos de qué? Insistió Preobrazensky. Nosotros. Los humanos. En concreto, nuestros cráneos y columnas vertebrales, respondió Adrien. Katja sintió un escalofrío en la espalda y otro gemido colectivo resonó. Pero también les encanta cazar otras cosas, las serpientes. Incluso más que a nosotros, añadió, intentando ser positivo ante la mala noticia. ¿Por qué tienes motivos para creer que están aquí en el bosque? Preguntó Katja. Porque me encontré con uno anoche, y sé que prefieren las emboscadas desde lugares altos. Como los árboles de un bosque, respondió Adrien, mirando hacia arriba. Entonces, si sabes cómo son, ¿qué buscamos? Razonó Katja.
Iba a ser una pregunta difícil, lo supo por su cara. A grandes rasgos. Son bípedos y de aspecto humanoide, de entre 2 y 3 metros de altura. Su piel es similar a la de un reptil, a menudo con un patrón. Pregúntale si se parecen a los trandosanos. Dijo Alexei emocionado. Como Katja no tenía ni idea de que era un trandosano, pensó que no era relevante y lo ignoró mientras Adrien continuaba su descripción. Tienen apéndices con forma de tentáculo que les salen de la cabeza, como pelo. Pero nada de eso importa realmente, concluyó el estadounidense. ¿Por qué no importaría? Información como esa es crucial, resopló Petrov. Porque nunca verás venir uno de todos modos. Silencio. Esperaban a que explicara más. Tienen una especie de tecnología que dobla la luz. En pocas palabras, pueden volverse invisibles. Fantasma de Siberia, dijo Yaontov en voz alta. Por eso Adrien asumió que Danger 2-1 estaba muerto y no quería adentrarse en el bosque. Ahora estaban en su territorio y en su elemento. Esa pregunta sobre ver en tonos verdes empezaba a tener sentido. Había estado insinuando esto todo el tiempo. ¿Con cuántos estamos lidiando? Preguntó Katja con gravedad. Las criaturas invisibles que cazaban humanos por deporte eran sin duda un problema. Una que yo sepa, pero se sabe que lo hacen en grupo. Sobre todo cuando hay serpientes de por medio. Así que, la verdad, no lo sé. Y no estoy seguro de que importe porque, de todos modos, una sola es más de lo que podemos controlar, dijo Adrien. Pero tenemos ventaja. Sabemos que está aquí ahora, y es muy posible que la superemos en número, razonó Petrov. ¿Crees? Ni el conocimiento nos salvará, ni nuestra superioridad numérica. Uno solo de estos tipos ha destruido uniformes militares enteros, mucho más grandes y mejor equipados que los nuestros, respondió Adrien. Se dio cuenta de que sus hombres se estaban poniendo nerviosos. Bueno, ya basta. Voy a hablar con Adrien y haremos un plan, dijo Katja, esperando que la promesa de una solución mantuviera la calma entre sus hombres. Ambos se hicieron a un lado, lo suficientemente lejos para que los demás no pudieran oír. Entonces, nos queda prácticamente elegir cómo morir, resumió Katja. Tenía los labios muy secos. Curiosamente, no temía por sí misma. Su vecina era amable y no tiraría a su gata Mishka a la calle, y griega. Bueno, Mishka era realmente el único ser vivo afectado por su muerte. Sus 2 hermanos vivos se habían ido de casa para formar sus propias familias antes de que ella naciera, y eran poco más que desconocidos para ella. Su madre se sentiría aliviada de su partida, y su padre y bueno, la muerte de Karig lo había afectado mucho más que la de ella. Sus hombres, en cambio, tenían familias que los necesitaban. Padres, esposas, hijos. Eran diferentes. Bastante, sí, respondió Adrien, con las manos en las caderas y la mirada fija en el suelo. Podrías haberme dicho esto antes de venir aquí, suspiró Katja. Ya que somos sinceros, ¿qué tal si me dices la verdad? ¿Te habría detenido si lo hubiera hecho? Replicó Adrien. Honestidad. Ja. Katja, de hecho, sabía que Adrien no estaba siendo del todo sincero con ella. Era imposible que un capitán de baja estofa de la infantería de marina recibiera tanta información clasificada. Sus ejércitos no eran tan diferentes. O al menos, no sin razón. Aún así, le había dicho que no mentiría. No, supongo que no, admitió Katja. Bueno, llevamos un rato dando vueltas por aquí y no ha pasado nada. Quizás el cazador no esté en casa, razonó Adrien. Y ha estado en completo silencio desde que amaneció. Quizás las criaturas se hayan acostado durante el día, continuó Katja. Es suficientemente bueno para mí. Yo también. Un ruido les llamó la atención de repente. Petrov corría hacia ellos, agachándose bajo unas ramas bajas. Capitán. ¿Sí? Katja y Adrien hablaron al mismo tiempo, ante lo cual ella miró fijamente al americano. Hay algo que tienes que ver, concluyó Petrov. Sin perder ni un instante más, los 2 capitanes lo siguieron hasta la orilla de un río cercano, donde los demás hombres los esperaban. Eso es algo que no se ve todos los días, Adrien se quedó en silencio. Estaban viendo un helicóptero estrellado en medio del río, volcado sobre un costado, con los rotores girando macabramente sobre sí mismo como una jaula. Por una vez, estamos de acuerdo en algo, americano, afirmó Petrov. No es el helicóptero, sino tus zapatos. ¿Qué demonios llevas puesto? ¿Unos zapatos cromados en lugar de zapatos? Aclaró Adrien. Katja tuvo que contener la risa al oír eso. Los zapatos eran visualmente molestos y, como era de esperar, todos los señalaban.
Esto no va a desaparecer pronto, murmuró Petrov para sí mismo en ruso. Parece uno de los helicópteros de evacuación de civiles, observó Preobrazhensky. Katja se puso rígida. Su primer instinto fue entrar a toda velocidad y comprobar si había supervivientes, con agua fría o sin ella. Si tuviera que adivinar, volaría demasiado bajo hacia los árboles y algo le saltaría encima. Mira el árbol que arrastró, comentó Zaitsev, caminando por la orilla del río hacia donde yacía el árbol caído. Sin embargo, estaba orgullosa de la observación. Bueno. Antes de que todos nos mojemos y nos enfriemos, recomiendo que solo uno de nosotros cruce por el árbol y compruebe si hay supervivientes. Y debería ser el estadounidense, dijo Petrov con una mirada dura a Adrien. ¿Yo? ¿Por qué yo? Preguntó Adrien. Te enviaron para ayudar, así que ve a ayudar, razonó Petrov simplemente. Adrien se quedó mirando fijamente, probablemente preguntándose en qué momento de su vida se equivocó, si Katja tenía que adivinar. De acuerdo, asintió Adrien. Katja observó cómo el marine trepaba al árbol caído y caminaba balanceándose hacia el avión accidentado. Esperaba que no hubiera nadie a bordo, pero lo más probable era que al menos los pilotos estuvieran. Rezó a Dios para que no hubiera civiles allí. Tardó un poco, pero Adrien finalmente lo logró. Ella lo observó mientras se dirigía a la cabina y evaluaba los daños, tambaleándose un poco en el chasis. Ambos pilotos están muertos. Comprobando la bodega de tropas, les dijo Adrien lo más silenciosamente posible desde los restos. Luego, asomó la cabeza por una portilla con una linterna diminuta en la boca. Fueron unos segundos de nerviosismo mientras buscaba civiles. De repente, Katja deseó haber sido ella quien se fuera. No hay civiles. Ni siquiera equipaje que indique que son civiles. Si tuviera que adivinar, este pájaro venía, no se iba, advirtió Adrien. ¿Qué dijo? Preguntó Yaontov con ansiedad. Alexei, solo tienes un trabajo. Traducir para Yaontov. ¿Te animas a empezar? Preguntó Katja, irritada. 3 títulos universitarios y me utilizan como traductor, se quejó Alexei. ¿Preferirías que te usaran como cebo para nuestros amigos extraterrestres? Preguntó Petrov secamente. Está bien, lo haré. Katja apenas oyó la discusión, simplemente aliviada de que Adrien no pudiera encontrar civiles. Los pilotos, sin duda, no merecían su muerte, y fueron valientes al ir a buscarlos en medio de todo esto. Aún así, era más fácil de digerir que un helicóptero lleno de hombres, mujeres y niños muertos. Fue entonces cuando un fuerte crujido la sacó de sus pensamientos. El árbol que Adrien había usado como puente finalmente cedió y se rompió. Ahora flotaba río abajo. Incluso desde allí, Katja podía oír a Adrien gritar palabras prohibidas, como las llamaba su hermano Karik de pequeña. ¿Y ahora qué? Preguntó Adrien a la gente en la orilla, desde su posición en el helicóptero. Katja no pudo evitar sonreír. Iba a sentirse fatal al salir del agua. Preobrazhensky, enciende el fuego. Vamos a tener que secar a un americano frío y empapado, ordenó Katja. Sí, señora, rió Preobrazhensky. Por suerte, el agua no le llegaba ni a la cintura ni corría con fuerza. Parece que vas a tener que mojarte los pies, Marine. No se parece en nada a una playa de Miami, gritó Katja. Incluso sintió una extraña sonrisa en su rostro. Menos mal que soy de Minnesota. Tierra de 10.000 lagos helados todo el año, respondió Adrien. Ya se arrepentía de haber alardeado de ser de Minnesota. Noruego o no, habiendo participado en el salto polar anualmente en casa o no, esta iba a ser una empresa fría. Adrien dio unos pasos hacia atrás hasta el borde del helicóptero, antes de correr y saltar lo más lejos que pudo hacia la orilla del río. ¡Ay, qué frío! Exclamó en cuanto el agua helada lo tocó. No imaginaba el peligro en el que se acababa de meter. Como la sangre en el agua que atrae a los tiburones, Adrien chapoteando en el río simplemente alertó al parásito de su presencia. ¿Cómo está el agua? Rió Katja desde la orilla. Fue extremadamente satisfactorio ver esto. Salta y descúbrelo, señorita Spetsnaz. Espero que hayas empacado tu bikini, respondió Adrien apretando los dientes. En ese momento, el comentario ni siquiera la molestó. Aunque Petrov parecía molesto. No, le pareció gracioso. Adrien tenía frío, estaba mojado y probablemente se sentía fatal. Y nada de lo que dijera lo arruinaría. Fue entonces cuando Katja notó que el río salpicaba por todas partes, y se acercaba a Adrien. Rápido. Adrien, no te asustes, pero acelera el paso, le dijo Katja. Muy divertido. Lo digo en serio, dijo con urgencia.
Cuando lo dices así, me dan ganas de entrar en pánico, dijo Adrien, atreviéndose a mirar por encima del hombro. Todos sus hombres tomaron sus armas y apuntaron a los contactos que se acercaban, y probablemente extraterrestres. Alto al fuego. Podrían alcanzar a Adrien. Ordenó Katja, pero apuntó con su rifle hacia los contactos hostiles. No me inspiran mucha confianza, dijo Adrien con nerviosismo. Ya estaba a 20 metros de distancia. Adrien, date prisa. Gritó Katja. 10 metros. ¿Órdenes, señora? Preguntó Zaitsev con creciente pánico. No obtuvo respuesta, pues Katja gritó. Adrián. Ella observó impotente cómo él se daba la vuelta y disparaba 2 tiros a una de las arañas parásitas impregnadoras que Alexei había descrito. Todavía en retirada, pero ahora enfrentándose a las arañas, Adrien cambió de objetivo y disparó al más cercano. Katja sabía que tenía que hacer algo, pero disparar al agua no era tan seguro como se creía. Las balas no siempre se detenían. A menudo rebotaban en la superficie y seguían su trayectoria. Dispara, semiautomática. Dispara solo a lo que puedas alcanzar con seguridad. Ordenó Katja. Alexei se tapó los oídos con las manos, preparándose para el tiroteo. En su defensa, sus hombres no descargaron el cargador. En cambio, oyó fuego disperso, y las salpicaduras de agua sugerían que disparaban a los objetivos más alejados del estadounidense, dejándolo a cargo de los más cercanos. No lo conocía tan bien, y él no había sido de mucha confianza. Pero Katja se condenaría antes de dejar morir a alguien más. Bait Kobold estaba arrancando la última carne cruda del animal astado que había capturado. El sustento le bastaba para sobrevivir unos días y consumía literalmente cada parte de la bestia menos los huesos. Aunque también le chupaba el tuétano. Bueno, más bien lo raspaba con sus mandíbulas. Con sus heridas curadas y el estómago lleno de comida, se disponía a volver a la limpieza y a la búsqueda de componentes electrónicos cuando un estruendo agudo resonó en el aire. Armas humanas disparando. ¿Quiénes quedaron ahí? Estaban los guerreros de la noche anterior, pero como había visto hacía poco, se habían separado. Parecía que eran varios humanos. Como no tenía una dirección clara por el momento, Bait Kobold decidió investigar. Quizás tuvieran piezas para su guantelete, o tal vez podría seguirlos y ver si conseguían a los enemigos. Aunque parecía que ya lo habían hecho. Satisfecho con ese plan, Bait Kobold se disfrazó y se dirigió a la pelea. ¿Estás bien?, preguntó Katja mientras Adrien subía a la orilla, con los cadáveres de las arañas flotando río abajo, arrastrados por la suave corriente. Estaba empapado y tenía frío, eso era evidente. Pero al menos estaba vivo, y la amenaza inmediata había sido eliminada. La próxima vez, ve tú. Adrien señaló a Petrov. ¿Por qué tardaste tanto, americano? Se burló Petrov. No añadió un sarcástico de nada, pero el espectáculo que armó al ponerle el seguro a su arma dejó claro su punto. Bueno, basta, intentó intervenir Katja. No sabía exactamente qué le había pasado a su normalmente tranquilo oficial, pero Adrien parecía irritarlo mucho. De hecho, el estadounidense también la irritaba a ella. ¿Qué?, preguntó Adrien. El sentimiento era claramente mutuo. Chico, sí, empezó Katja. Pasé por una dona, Petrov. ¿Te parece bien?, espetó Adrien con sarcasmo. Espera, ¿hay donas?, preguntó Alexei en ruso. Fue entonces cuando el marine empezó a quitarse toda la ropa, delante de todos. Esto detuvo en seco la réplica de Petrov. Katja casi negó con la cabeza, pero no quería darle a Adrien la satisfacción de reaccionar. Había oído que los estadounidenses eran recatados en ese tipo de cosas. Al parecer, su escuadrón había tenido la mala suerte de encontrar a uno que no lo era. En un instante, quedó desnudo y le arrojó la ropa mojada a Alexei. Sécala en el fuego, pequeña, le exigió. Soy un científico respetado, no un sirviente, se quejó Alexei en ruso, pero obedeció. Luego, Adrien metió la mano en su mochila, sacó 2 paquetes etiquetados como manta de emergencia y los abrió con los dientes. Estas mantas térmicas de aluminio lo mantendrían caliente, y también lo haría el fuego. Adrien se ató una a la cintura como una toalla, se echó la otra sobre los hombros y se paró frente al fuego. Los ojos de Katja se clavaron en su pecho en cuanto le quitaron la camisa, y no era por su físico, sino por las 2 cicatrices irregulares que corrían paralelas, desde su hombro izquierdo, cruzando el pecho y terminando en el lado derecho de su cintura. Se había enredado con algo feroz y de alguna manera logró escapar. Naturalmente, notó su mirada. ¿Te gusta lo que ves?,
Puedes probarlo antes de comprarlo, le dedicó Adrien una sonrisa orgullosa y ridícula, aunque le temblaba el cuerpo y la voz. Cuidado, americano. Advirtió Petrov. Podía con esto sola. Parece que algo ya te ha pasado, señaló Katja señalando las cicatrices. Adrien bajó la mirada y se puso serio. El gato de mi esposa hizo eso, murmuró Adrien. No me gustan los gatos. ¿Cómo demonios hacen eso los gatos? Preguntó Katja con incredulidad. Era la primera mentira descarada que decía. Aunque quizá también bromeaba. ¿Tiene un tigre o qué? Es una larga historia. Tenemos tiempo, ofreció Katja. No, todo lo contrario. Esos disparos habrán alertado a todos en un radio de al menos 16 kilómetros sobre nuestra presencia. Tenemos que movernos, dijo Adrien, acercándose un poco más su manta térmica. 10 estúpidas millas americanas no significan nada para nosotros. Usa el sistema métrico como una persona normal. Y además, tu estúpido culo americano es la razón por la que no podemos movernos. Espetó Zaitsev. Basta. No es culpa de nadie. Interrumpió Katja antes de que la situación se intensificara. Adrien, gracias por ir. Los demás hicieron un buen trabajo cubriendo su retirada. A un lado, pudo oír a Alexei repitiendo sus palabras en ruso para Yaontov. Continuó, lenta y claramente. Ahora sí que tenemos que irnos, pero no podemos hacerlo todavía. Zaitsev, Preobrazhensky, ayuden a Alexei a secar la ropa de Adrien. A todos nos resulta familiar hacerlo con rapidez y eficiencia. En cuanto estemos en condiciones, nos vamos. Nadie discutió con ella. De hecho, el silencio se apoderó del campamento. Pasó una hora antes de que Adrien estuviera fuera de peligro de hipotermia y su ropa estuviera seca. Una vez vestido, se pusieron en marcha de nuevo. Esta vez decidió acompañarlo y dejar a Alexei con Petrov. Ya, lo compensaría más tarde, de alguna manera. Quizás le quedaba algún dulce o una barrita en la mochila. Entiendo por qué estos hombres te respetan tanto. Eres el pegamento que mantiene unida a la unidad. Alguien en quien pueden apoyarse y en quien pueden confiar. Te has ganado tu rango y mucho más, dijo Adrien primero. Era la primera vez que le decía algo verdaderamente cortés desde que se conocieron. Quizás podría lograr que se abriera aún más. Pero aún no tenía ganas de devolverle el cumplido. No se lo había ganado. Gracias. ¿Dónde te hiciste las cicatrices, Adrien? ¿En serio? Preguntó directamente. Él se detuvo y se giró hacia ella. Ella levantó el puño para que los hombres mantuvieran su posición, sobre todo fuera del alcance del oído. ¿De qué otra manera iba a saber de los cazadores alienígenas? Preguntó enigmáticamente. Los juegos mentales se estaban volviendo aburridos, pero esta insinuación no dejaba mucho espacio a la imaginación. Parecía indicar que, después de todo, los cazadores no eran totalmente invisibles para el conocimiento terrestre de la especie. Les indicó a todos que se movieran de nuevo. ¿Pueden contarme algo más sobre ellos? Insistió Katja. Al parecer, su influencia falló. Nada más de lo que ya sabes. El resto es trivial, y debemos mantenernos alerta y en silencio, la interrumpió Adrien. Como siempre, no mentía. Había revelado lo importante. Aún así, parecía estar ocultando mucha información, y ella no podía sonsacárselo a golpes como Alexei. No, no, no. Siseó Adrien de repente. Katja miró a Preobrazhensky y vio que se estaba desabrochando los pantalones. ¿Qué? Tengo que orinar, se quejó Preobrazhensky. No te preocupes, le doy la espalda al capitán Mijailov. La orina es un cóctel de feromonas, y estas cosas podrían estar rastreándonos por el olor. Si dejas eso, es como si estuvieras dejando migas de pan hacia nuestra posición, respondió Adrien. Entonces, ¿y qué esperas que haga? Preguntó Preobrazhensky. Ve en una botella o en un estanque, instruyó Adrien, muy serio. Puedo llevarte de vuelta al río, si quieres. Eso aplica para todos. No quiero oír dentro de 10 minutos que tienes que ir. Preobrazhensky la miró. Tenía que confiar en que Adrien sabía más, y no le parecía una mala idea. Así que asintió para confirmar que estaba de acuerdo con Adrien. Preobrazhensky refunfuñó, pero se abrochó los pantalones. Adrien y Preobrazhensky se apresuraron hacia el río, desapareciendo brevemente de la vista. Esto puso nerviosa a Katja, pero sabía que estaban a tiro de piedra. El grupo apenas había dejado atrás el río. Pronto, los hombres regresaron y todos comenzaron a moverse nuevamente. Capitán, llamó Petrov en voz baja, no mucho después. Ella y Adrien se giraron. Petrov señaló a la izquierda.
Lo que él veía, Katja no lo veía. Pero le ordenó, con señas, que se dirigiera hacia lo que llamara la atención de Petrov. De repente lo vio. Sangre humana salpicada en el tronco de un árbol. Eso era lo que informaba Petrov. Se acercaron con cautela y en silencio, pero finalmente determinaron que la zona era segura por el momento. Tras excavar un poco en la nieve y la maleza, empezaron a encontrar cadáveres. La Gaga 2-1 había sido localizada. Empieza a recolectar placas, pidió Katja con gravedad. Las causas de muerte variaban mucho, aunque una le llamó la atención. Puñaladas. 2 cuchillas paralelas. Eran muy similares en anchura a la cicatriz de Adrien. Esto confirmaba lo que le había dicho. Katja, dijo Adrien. Ella se giró hacia él, y él estaba apoyado en un árbol. Parecía pálido y nervioso. Caminaba hacia él cuando notó un rápido chasquido. Casi parecían insectos o pájaros, inofensivos, así que no le dio importancia. ¿Sí? Él simplemente la miró fijamente, como si intentara pensar qué decir. En cambio, levantó la vista y se llevó un dedo a los labios. Katja tardó un minuto en darse cuenta. Pero entonces, el horror la invadió. Algo había en los árboles. Dado que aún no los habían atacado, solo podían ser los cazadores de trofeos. Los de la otra especie parecían más animales. Se dio cuenta de que Adrien intentaba no transmitir sus movimientos. Si los cazadores eran lo suficientemente avanzados como para viajar por el espacio, sin duda contaban con tecnología sofisticada para rastrearlos y escucharlos. El habla estaba descartada. Katja juntó las manos en un aplauso breve y suave, y sus hombres levantaron la vista. Rápidamente hizo una señal con la mano para que se formaran. Los hombres se reunieron en silencio, y Katja señaló a Adrien y se llevó la mano a la oreja. La orden era clara. Escuchen. Adrien juntó 2 dedos y se los pasó por los labios. No hablar. Los hombres, menos Alexei, asintieron. El chico no tenía ni idea de lo que pasaba, y quizá fuera lo mejor. Katja extendió la palma de la mano e hizo un par de piernas corriendo con los dedos. Podemos lograrlo si corremos. Adrien negó con la cabeza imperceptiblemente. No, no podemos. Luego la situación se intensificó y Katja y Adrien se hicieron señales con las manos, una y otra vez. La situación se puso tensa y casi violenta, cada uno queriendo que el otro cediera, hasta el punto de que sus hombres se perdieron de vista y se quedaron allí parados, sin decir nada. Alexei debió pensar que estaban haciendo charadas, porque se paró entre ellos con una sonrisa ridícula y comenzó a hacer sus propias señales con las manos, lo que hizo que los 2 capitanes se irritaran más. Finalmente, Adrien le dio un fuerte golpe a Alexei en las manos e hizo un gesto para que se detuvieran un momento. Discretamente, deslizó la mano por el rifle hasta el lanzagranadas M203 bajo el cañón y lo golpeó con la mayor sutileza posible. Katja finalmente asintió en señal de aprobación. Bait Kobold estaba en lo alto de un árbol observando a los humanos. Parecía que habían encontrado al grupo de la noche anterior y estaban recogiendo algo de los cuerpos. No pudo distinguir qué eran. Contó 7 guerreros varones, incluyendo al que cantaba la noche anterior. Parecían estar obedeciendo al de la trenza de batalla de color fuego. Abrió la configuración de su casco y empezó a revisarla hasta encontrar la que buscaba. Normalmente, los de su especie veían en infrarrojo, y la máscara lo filtraba para que pudieran distinguir a las presas en el entorno. Pero también tenía lo que los de su especie llamaban una configuración más o menos novedosa. Él personalmente rara vez la había usado. La configuración del espectro tricromático le permitía ver como los humanos, y ahora podía verlos recolectando pequeñas placas de metal sujetas por una cadena de todos los cuerpos. ¿Qué eran? ¿Y por qué un humano llevaba una protección para los pies de colores tan chillones? Fue entonces cuando el líder fue llamado por el guerrero que Bait Kobold había visto la noche anterior. Empezaron a hablar sin palabras. Detuvo su chasquido de intimidación. Era lo único que hacían los Yautja al cazar. Un ruido destinado a asustar a sus presas para que cometieran un error. Fue un gesto inconsciente, y no lo había hecho a propósito. Imprudente. No planeaba matarlos todavía. Así que tal vez solo los alertó de su presencia. Hablaban en una especie de lenguaje de señas. Los de su especie también lo tenían, y sabía que la Tierra tenía varias variantes. Esta forma le era completamente ajena. En un momento dado, uno de los machos más pequeños, un omega, si tuviera que adivinar, se unió, solo para ser abofeteado y empujado. ¿De qué demonios estaban hablando? Al acercarse con su máscara, notó que este hombre más pequeño llevaba algo enganchado a su mochila.
Al cambiar a un modo de visión que le permitía ver a través de los objetos, distinguió una computadora portátil. ¡Qué suerte! La necesitaba sin duda. Podría reparar su guantelete. Con un gruñido interno, se dio cuenta de que el hombre al que necesitaba matar no estaba armado. Por lo tanto, no podía matarlo. Al menos todavía. Tendría que quitarle la computadora después de que todos los demás murieran. Tan absorto en la planificación de la adquisición de la computadora, Bait Kobul casi pasó por alto que el guerrero de la noche anterior le apuntaba con un arma. Saltó justo cuando el humano le disparó. Una explosión destrozó su percha en el árbol. La pista había sido el clic. Un sonido inocuo, como un ruido común de la fauna silvestre, que todos los demás pasaron por alto. Pero Adrien lo sabía. Los sonidos lo perseguían cada noche. Los seguían a él y a sus hombres por Afganistán. Para hacerles saber que los estaban persiguiendo. Una burla, mientras sus hombres morían uno a uno. Escaneando los árboles sin levantar la cabeza, Adrien encontró la distorsión una vez más. Estuvo aquí. Katja, dijo Adrien tan despreocupadamente como pudo. ¿Sí? ¿Cómo decírselo sin delatarlo al cazador? Decidió mirar rápidamente las copas de los árboles y llevarse un dedo a los labios. Por la expresión de Katja, lo entendió. Con un aplauso y una orden, todos se apiñaron en cuestión de segundos. Ella les indicó con señas que escucharan, y él les ordenó que guardaran silencio de la misma manera. Katja sugirió correr. Ja. Poca probabilidad de que lo lograran. Estas cosas eran mucho más rápidas y ágiles. Eso desencadenó un acalorado intercambio de señas. Entonces Alexei se unió, y eso solo enfureció a Adrien. No estaban jugando. Dándole una palmada en las manos a Alexei y ordenándole que se alejara, Adrien les pidió que pararan. Tenía un plan y golpeó su lanzagranadas para comunicárselo. Katja finalmente dio su aprobación, y Adrien rápidamente levantó el arma antes de que el cazador se diera cuenta de lo que hacían. Disparó y echó a correr. Mientras tanto, Katja y sus hombres salieron de allí tan rápido como pudieron en el momento en que él levantó su arma. Mientras corrían, todos disparaban a ciegas por encima del hombro, con la esperanza de alcanzar al fantasma que los pisaba los talones. Katja echó un vistazo rápido, buscando alguna señal de aquello. Nada. Solo escombros y humo de los disparos. Fue entonces cuando Alexei tropezó y rodó por una gran pendiente hacia la izquierda. «Jekaterina», gritó desesperado. Utilizando la nieve helada y sus rodilleras, Katja se deslizó colina abajo como una especie de trineo detrás del niño. Lo alcanzó justo cuando se oyó un golpe sordo a sus espaldas. Katja se giró y vio a eso. Una forma humanoide a través de la cual podía ver. De no ser por la extraña distorsión, sería completamente invisible. No le cabía duda de que esta cosa podía ser extremadamente silenciosa, además de invisible. El aterrizaje brusco significaba que quería que ella supiera que estaba allí. El ruido del metal rechinando sacó a Katja de sus pensamientos al ver una extensión en uno de los brazos de la cosa. Cuchillas. Cuchillas largas y malvadas. Bueno, eso fue un problema. Bait Kobul se maldijo por perderse en sus planes. Casi le costó, como mínimo, una lesión grave. Quizás algo peor. Ahora perseguía al debilucho desarmado con la esperanza de arrebatarle la computadora. Los otros guerreros dispararon sus armas imprudentemente y apuntaron, lejos de su ubicación, que estaba muy por encima de los árboles, y pudieron seguirles el ritmo fácilmente. Paya debió estar de su lado, porque el más pequeño de la camada tropezó y se deslizó por la ladera, ahora aislado del resto de los guerreros. Sin embargo, justo cuando Bait Kobul saltó del árbol, notó que el hombre humano líder, con la trenza de batalla, se interponía entre él y su objetivo. De cerca, parecía mucho más pequeño. No, incluso más diminuto que el desarmado. Quizás un tercio, y probablemente mucho más, menos en peso que los demás humanos del grupo. Claramente, el humano podía distinguirlo, incluso con el camuflaje. Al acercarse, ninguno de los humanos intentó atacar. Parecían atónitos. Probablemente por él. La mayoría de quienes tuvieron la rara oportunidad de ver a un Yautja reaccionaron de forma similar. Antes de morir. Flexionando las mandíbulas con anticipación, levantó la espada y se detuvo ante una repentina revelación. El pequeño de la trenza no era macho. Era hembra. Se maldijo de nuevo por otro descuido. Sabía distinguir entre los géneros de los humanos. Bait Kobul seguía dudando. ¿Tenía permisos de caza de ciervas humanas al día? Además, era muy raro encontrar una guerrera en este planeta.
Lo más probable era que no le gustara matar a una antes que permitir que propagara su linaje guerrero. ¿Para qué mentirse a sí mismo? La verdad era que se estaba excusando porque la humana desarmada que había matado en una pelea con la mala sangre era mujer. Esta imagen lo estaba sacando a la luz, haciéndolo sentir deshonroso de nuevo. Su vacilación le costó muy caro, ya que los proyectiles cinéticos comenzaron a salpicar su armadura, dejando caer por la fuerza su capa. Vamos, cabrón. Katja oyó gritar a Yaontov mientras disparaba su rifle. Las balas impactaron y la invisibilidad que una vez tuvo la criatura desapareció. Quedó tan atónita al ver esa cosa, un fantasma ondulante del tamaño de un sedán pequeño, que se quedó paralizada por un instante, como una novata, no de miedo, sino de shock. Y cuando la capa de la criatura cayó y el alienígena, de tamaño natural y vivo, finalmente apareció ante ella a la luz del día, no pudo evitar asimilarlo todo mientras se esforzaba por apuntar con el rifle. Incluso con la baja temperatura, solo vestía un traje de red y un taparrabos, junto con un escaso conjunto de lo que parecía ser una armadura de metal, incluida una máscara intimidante con pintura de guerra naranja estriada, y barra o armas. Tenía el pecho y el abdomen beige, y también la parte interna de los muslos. Pero lo que llamaba la atención era la parte exterior de los muslos y la parte superior de los brazos. El beige se desvanecía en un gris oscuro, con distintivas rayas negras que lo atravesaban. Hermoso, de verdad. Si no estuviera intentando matarla. Tuvo que reírse mentalmente mientras pensaba desesperadamente en Mishka y su patrón de rayas grises. El resto de sus rasgos eran exactamente como los había descrito Adrien, aunque sentía una curiosidad morbosa por lo que había bajo la máscara. El estadounidense nunca había descrito el rostro, y el casco no daba ninguna pista sobre su posible aspecto. De hecho, la máscara incluso parecía hecha por humanos. Inesperadamente, un rugido ensordecedor salió de la bestia. Katja estaba segura de sentir sangre manándole de las orejas, pero eso le hizo perder la concentración. Recogió a Alexei de la nieve y disparó algunos tiros mientras se retiraban. Contacto a la izquierda. Contacto a la izquierda. Gritó Preobrazensky, y de repente una nueva amenaza, negra como la tinta, enorme, veloz y esquelética, cruzó la colina hacia la escaramuza. El cazador con el que habían estado luchando también se giró, perdiendo repentinamente el interés en los humanos por la amenaza mayor. No. Gimió Alexei junto a ella mientras ella lo arrastraba. Un Bajienik. Katja no entendía ni le importaba por qué hablaba de un demonio de cuento de hadas cuando tenían monstruos de verdad justo delante. Solo sabía que la nueva versión adulta de la criatura serpiente de la noche anterior los había encontrado y se acercaba rápidamente. Apartó la mira del cazador y la centró en el monstruo, apuntando y disparando a su bulbosa cabeza. Se maldijo por no haberle preguntado más a Alexei sobre sus puntos débiles, por mucho que él afirmara que eran casi invencibles. ¿Quién sabía si la cabeza era un punto vital o no? Katja entonces se dio cuenta de que la trayectoria del monstruo, que había cambiado para interceptar al cazador, pondría a Yaontov justo en el medio de los dos titanes. Yaontov. Gritó. Retrocede. Sal de ahí. Con el rabillo del ojo vio a Adrien, que aparentemente había notado lo mismo, empezar a correr hacia adelante y apuntar con cuidado su lanzagranadas al monstruo. Yaontov, por su parte, había escuchado su llamada y ahora era consciente de la precaria situación a la que se enfrentaba. Empezó a alejarse lateralmente de su posición. Katja le proporcionó fuego de cobertura, mientras ella y Alexei rodeaban a las bestias formando un arco creciente para unirse a sus hombres en la cima de la colina. Parecía que Yaontov había despejado el camino y estaba a punto de reagruparse con los demás, cuando el monstruo pasó corriendo junto a él y agitó su cola huesuda y absurdamente larga en su dirección. Para horror de Katja, la cola atravesó a Yaontov justo en el pecho, el hueso y los órganos que colgaban de ella. Ni siquiera tuvo oportunidad de gritar. Yaontov fue elevado en el aire con la cola, girado en círculo y luego devuelto al suelo de cabeza. Al impactar contra el suelo, Katja vio cómo su cabeza giraba en dirección opuesta a su cuello. Sin siquiera detenerse, el monstruo liberó la cola y saltó hacia el cazador. Las dos criaturas comenzaron a chocar. Para entonces, Katja y Alexei ya habían llegado a la cima de la colina. Ella se tambaleó hacia Adrien, quien seguía rastreando a los alienígenas con su rifle. «Kat», gritó el americano. «Vamos». Disparó una granada para cubrir su huida. La bala cayó un poco antes de las bestias, pero la explosión las desequilibró. Katja no esperó a ver si alguno de los alienígenas había sufrido daños por salpicadura. «Retírense».
Gritó, y el resto del equipo se adentró en el bosque. Corrían. Sin rumbo fijo, solo o alejándose. Sobre troncos, sobre parches de nieve, bajo ramas. Todo se confundía. Finalmente, la adrenalina desapareció y Katja sintió que sus pulmones empezaban a arder y que los músculos de sus piernas estaban tensos y doloridos. Por favor, jadeó Alexei, tropezando con un pequeño hoyo en el suelo nevado. Tengo que parar. Alto gritó Katja, y todos se detuvieron tambaleándose, respirando con dificultad. Alexei se dobló, temblando. Yaom Tov, dijo Zaitsev, secándose la frente. Eli está muerto, dijo Katja, aturdida. Aunque hubiera sobrevivido al apuñalamiento, se rompió el cuello al caer al suelo. Lo vi con mis propios ojos. Nunca lo habríamos llevado a tiempo con nuestros médicos. Se sentía vacía, como si le hubieran arrancado una parte. Ya era bastante malo encontrar a Dagger 2-1, pero esta era su unidad, su equipo. La muerte de Yaontov parecía repetirse en su mente. Volviéndose hacia Adrien, le empujó el hombro con la mirada. ¿Por qué no usaste tu lanzagranadas antes? Estabas ahí parado, apuntándole. No tenía un tiro limpio. Estas cosas tienen un gran radio de explosión, ¿sabes? ¿Querías que te volara a ti también? ¿O a Yaontov? Gritó. Mira, siento que hayas perdido a un hombre. Es duro. Pero su dolor nos dio tiempo. Sobre todo si esos dos bichos de ahí atrás se aburren de luchar y deciden seguir persiguiéndonos, dijo Adrien. Qué cruel. Empezó a argumentar Katja. Adrien levantó las manos y dijo. ¿Puedes escucharme un segundo, por favor? Sí. Siseó, dejando el rifle colgando flácidamente de la correa. Había olvidado que aún lo sostenía con los nudillos blancos. Reprimiendo el remordimiento y el dolor para poder concentrarse en salvar a los demás, Katja dijo. Pero tenemos que hacer un plan de verdad en lugar de solo discutir. Y no podemos hacer un plan si no pensamos con claridad. Respiren todos un poco y luego hablaremos. Sus hombres se recuperaron rápidamente de la carrera, respirando con dificultad y evitando el contacto visual mientras cada uno luchaba con el destino de Yaontov a su manera. Zaitsev se apoyó en un árbol y se tapó los ojos con una mano, mientras Preobrazhensky miraba fijamente al bosque, con un cigarrillo entre los dedos. Petrov, con el rostro endurecido, comenzó a inspeccionar su rifle. Estaban en shock, eso era evidente. Adrien tamborileaba con impaciencia sus dedos contra su muslo, mientras Alexei permanecía sentado en un ovillo, temblando. Muy bien. ¿Qué opinan? Dijo después de un minuto. Si algo aprendió de Karik, fue a escuchar siempre a quienes la rodean, incluso si tiene la última palabra. Preobrazhensky habló primero, en inglés. No podemos luchar contra esto solos. Tenemos que volver a la base. Arrojó el cigarrillo y lo aplastó con la bota. Exactamente lo que pienso, asintió Zaitsev. Antes de que oscurezca, y hay más de esos, Bajienik, dijo Alexei con un escalofrío. Los demás lo miraron fijamente. Perdón. Así los llamamos en el laboratorio. Está nombrando a esas serpientes esqueléticas como un monstruo imaginario. Una fábula rusa, murmuró Katja a Adrien para contextualizar. ¿El hombre del saco? Preguntó el americano a cambio. Ella nunca había escuchado esa palabra y simplemente se encogió de hombros. Sí, bien, Bajienik, dijo Zaitsev apresuradamente. La cuestión es que despertamos a uno, y nos costó la vida a un amigo. No me gustaría tener que enfrentarme a más cuando caiga a la noche. Yo también, dijo Adrien. Por fin hablan con sensatez. Consigamos un médico para mi hombre y salgamos de una vez de este infierno de Siberia. Se colgó la correa del rifle del brazo, claramente listo para partir. Espera, dijo Katja. Petrov, ¿qué te parece? Petrov, cargando el cargador de su AK-74 Su, al principio no respondió. Finalmente, dijo. El primero, el cazador. Iba específicamente tras el chico. ¿Por qué? Esto hizo que incluso el impaciente Adrien se detuviera a pensar. Alexei tragó saliva audiblemente varias veces. Está desarmado. Quizás quería atacar primero al eslabón más débil, sugirió Preobrazhensky. Adrien gruñó. Sin ánimo de ofender, pero ni hablar. Caza de trofeos significa la presa más digna. Como dijiste, Alexei ni siquiera está armado. No tiene sentido que se moleste con él. Lo siento, chico. Se giró y le dedicó a Petrov un breve y respetuoso asentimiento. Buena captura, teniente. Si nos lo volvemos a encontrar, tenemos una buena idea de a quién va a atacar.
Ojalá supiéramos por qué, reflexionó Katja, negando con la cabeza. Alexei, si hay algo más que no nos estás contando, ahora es el momento de confesarlo. Te juro que no tengo ni idea de qué querría de mí, balbuceó. Ni siquiera sabía de su existencia hasta hace unas horas. Tras tomar una decisión, Katja le dijo al grupo. De acuerdo. Escuchen. Sé que lo que le acaba de pasar a Yaontov es difícil de asimilar. Pero estoy de acuerdo con ustedes. Tenemos que volver a la base lo antes posible. Después, podemos tomar un equipo, regresar y traerlo con nosotros. ¿Están todos de acuerdo? Espera, no tuve voz ni voto, protestó Alexei, poniéndose de pie. Katja sacudió la cabeza, apartándose algunos mechones de pelo de los ojos. Se le escapaba de la trenza otra vez. Eso es porque apenas nos has ayudado. Vete. Frunciendo el ceño, Alexei se sacudió la tierra del trasero y dijo. Supongo que al menos ya no tengo que traducir más. No. Ni siquiera Alexei caería tan bajo. Todos los rusos se quedaron paralizados. El corazón de Katja se encogió y luego ardió. Gruñendo, Zaitsev agarró el chaleco de Alexei y comenzó a golpearlo repetidamente, sin contenerse y canalizando toda su ira en sus puños. Alexei comenzó a gritar, y finalmente Adrien y Petrov agarraron a Zaitsev y lo arrastraron lejos del científico. Dios mío. ¿Qué dijo? Preguntó Adrien, forcejeando para sujetar a Zaitsev, que forcejeaba. Katja, a regañadientes, lo repitió. Madre mía. ¿En serio? Zaitsev, disculpa. Ese pequeño gamberro necesita una lección. Adelante, amigo. Sin dudarlo, el estadounidense soltó a Zaitsev. Pero Katja levantó la mano, indicando que el científico ya había tenido suficiente. Zaitsev se frotó los nudillos con expresión descontenta, pero no intentó atacar de nuevo. En el suelo, con la nariz sangrando, Alexei gimoteaba. Preobrazhensky lo levantó de un tirón y lo miró fijamente. No vuelvas a hacer un comentario tan irrespetuoso. ¿Me oyes? Alexei asintió con miedo, pues le costaba mantenerse en pie. Ella no tenía compasión alguna que mostrarle. Y deja de hacer ruido, añadió Katja. Porque la próxima vez te dejo con el cazador. Sentía lágrimas que amenazaban con asomarle por las comisuras de los ojos, pero la ira las impedía. Estaba a punto de decirles que formarán de nuevo cuando oyó su nombre. Katja, llamó a Adrien. Se había alejado unos metros del resto del grupo. Corrió hacia él y esperó. Ambos sabemos que si quiere a Alexei, volverá, dijo. Personalmente, Katja esperaba que las cosas se hubieran matado o herido mutuamente hasta el punto de no poder seguirlas. De cualquier manera, la base de operaciones de la FOB no estaba muy lejos. Sí, ¿y? Esperaba que se centrara en las serpientes. Históricamente, esa suele ser su especie preferida. ¿Qué punto estás tratando de plantear? Ahora tendremos que enfrentarnos a dos tipos de extraterrestres que nos pisan los talones. Katja asintió. Las probabilidades estaban cada vez más en su contra. Y un rugido proveniente del bosque le recordó que aún estaba allí. Bait-Kobold estaba furioso. Y ahora, además, herido. Si no lo hubiera dudado, podría haber conseguido la computadora y haber zanjado el asunto. En cambio, estaba subido a un árbol, arrancando la punta de la cola de un ser duro de su pierna. Con un tirón rápido, el apéndice se liberó, y lanzó un fuerte rugido de dolor. Además, aún le quedaban los proyectiles humanos por extraer. Sacando de su Medicomp, utilizó las herramientas y los productos curativos relevantes para la herida y la criatura. Mientras la sangre coagulaba, Bait-Kobold consideró qué hacer a continuación. Necesitaba esa computadora. No habría mejor opción allí. Los humanos que habían residido en esta región estaban relativamente desprovistos de tecnología. Más simple. Los guerreros de la base eran una opción, pero la mayor parte de su equipo estaba destruido. Además, era muy probable que estuviera infestada. Así que, tal vez era un gran riesgo. No, estaba seguro de que la computadora sería la solución más fácil y sencilla a su problema. Solo quedaba la pregunta. ¿Cómo librar al enano de esa situación sin matarlo deshonrosamente? Apretó las mandíbulas, pensativo. Los derribos no letales no solían ser necesarios durante una cacería. Normalmente, simplemente habría pasado de la presa en tal situación, pero esta presa tenía la tecnología que necesitaba. Entonces se le ocurrió. Colocaría trampas no letales por toda esta tierra usando materiales naturales. Atrapó al macho más pequeño y se llevó lo que necesitaba. Tenía que hacerlo, antes de que el planeta se perdiera. Esta vez, la cierva pequeña no lo distraería.
Saltando del árbol y pisando los restos de la dura carne vencida, Bait-Kogun de repente notó el cuerpo del humano caído del pequeño equipo que se había retirado. Recordando que, de alguna manera, esas placas metálicas eran importantes para el grupo fugitivo, se agachó y tomó las del cuello del cadáver. Quizás fueran útiles, quizás no. Pero prefería tenerlas a mano por si las necesitaba. Adrien se recordó conscientemente que debía relajar los hombros por 30ª vez desde la última escaramuza. Al ver esa cosa, sin su camuflaje, en toda su ferocidad primigenia ir a Afganistán, de nuevo. Ojalá hubiera traído una botella de esa bebida que había tomado en la cabaña. La única razón por la que escaparon con vida fue la inesperada aparición del, como lo había llamado Alexei. El Bajienik. Y aún así, no todos lo lograron. Los últimos momentos de Yaontov no debieron ser agradables. Espera, ¿desde cuándo se refería a sí mismo como parte de ellos? En cualquier caso, también estaba el problema de la base de Katja, justo delante de él, literalmente. Sus superiores la iban a informar y descubrir que Adrien y su equipo no tenían autorización para estar en Rusia. Después de eso, tendría suerte si pasaba el resto de su vida en un gulag, o como se llamara el equivalente moderno. Estaba tan absorto en conseguir ayuda para Viper que no había pensado con suficiente antelación en las consecuencias. Bueno, eso le pasó por ablandarse. De alguna manera, aún tenía que llevar a Katja a la evacuación de Siberia. O estaba perdido. Si alguna vez volvía a Estados Unidos, lo primero que haría sería subirse a un avión e ir a casa a abrazar a su hija. Después, le diría a su esposa cuánto lo sentía. Tal vez había una manera de convencer al equipo de Katja para que lo ayudara a sacarla. Adrien estaba en formación junto a Petrov en ese momento, quien parecía ignorarlo deliberadamente. En cambio, el hombre miraba sutilmente y con ansiedad a Katja. Probablemente porque estaba junto a Alexei, a quien el cazador había designado como objetivo por y alguna razón. En la mente de Adrien, el cazador podría tener al niño si eso significaba un respiro. Espera, eso le dio una idea y ¿sabes, Petrov? Eres un tipo muy observador, dijo Adrien en voz baja. Durante la caminata, todos, excepto Alexei, habían estado hablando casi en susurros, temerosos de invocar al cazador o a Masbajienik. No me habría dado cuenta de que el cazador iba tras Alexei. Solo esperaba que este método fuera lo suficientemente indirecto como para evitar la suspensión. Le costaba mucho no parecer condescendiente, pero no era fácil. Este tipo tenía un palo enorme en el trasero, al menos en lo que a Adrien respectaba. Petrov lo miró de reojo y dijo: gracias, sin dar más detalles. ¿Siempre has estado en los Spetsnaz? Sí. Qué conversador tan animado, este hombre. Entonces, ¿cuándo te ascienden? Un tipo tan listo como tú, me sorprende que no haya sucedido todavía. Esto solo pareció aumentar las sospechas de Petrov. Cuando decidan que estoy listo. Sí, pero si Katja dejara el ejército, probablemente serías el primero en la fila para su puesto. Pista. Con el rostro fruncido, Petrov dijo: no quiero su puesto. Quiero, se detuvo y terminó. Servir a mi país. Eso es todo. Así que, lo que fuera que estaba pasando entre ellos no se trataba de que Petrov ascendiera en su carrera. Al teniente le gustaba la chica, aunque solo Dios sabía por qué. Era terca y el doble de insistente. Bueno, vaya. Eso iba a complicar las cosas. Me alegro por ti, amigo, dijo Adrien. Qué buena charla. Quizás tenía más posibilidades con Zaitsev o Preobrazhensky, aunque lo dudaba. Katja parecía inspirar lealtad. De hecho, incluso él había caído bajo su hechizo, en cierto modo. En todo caso, los hombres de Katja iban a ser más un elemento disuasorio que una ayuda cuando llegara el momento de escoltarla fuera del país. Probablemente estaba perdiendo el tiempo con esa idea. ¿Hemos terminado?, preguntó Petrov esperanzado. ¿Sí? Bien, respondió el hombre rotundamente. Detrás de ellos, Adrien oyó a Katja llamar suavemente: Petrov. Cambia de tema con Alexei un momento. Necesito hablar contigo, por favor. Adrien le sonrió a Petrov con sorna. Alguien está en la caseta del perro, bromeó. Buena suerte. Aunque Katja había mantenido deliberadamente a Alexei a su lado para ser la primera en la línea de fuego si el cazador lo atacaba nuevamente, más como un método para proteger a sus soldados que al propio Alexei, notó que algo extraño sucedía delante de ella. Adrien hablaba con Petrov, quien parecía estar cada vez más alterado. Era hora de terminar. Tras llamar a Petrov, envió a Alexei con Adrien.
Aunque el chico se resistía a separarse de ella, pareció darse cuenta de lo precaria que era su posición dentro del grupo y se acercó al estadounidense sin quejarse. Capitán, respondió Petrov al unirse a ella. ¿Qué puedo hacer por usted? Redujo un poco la velocidad, tanto para dejar que Adrien avanzara más como para aliviar el dolor constante de espalda. Me preguntaba qué quería el americano, dijo en ruso. Con un poco de disgusto en el rostro, Petrov dijo. Me estaba felicitando, o intentando hacerlo. Por mi trabajo. Fue extraño y un poco repugnante. Siento que necesito una ducha ahora mismo. Bueno, Adrien no se equivoca. Eres bueno en tu trabajo, señaló Katja con franqueza. Si no te tuviera aquí, estaríamos en un lío mucho mayor. Ah, gracias, señora. Pero no parece propio del carácter estadounidense. Era cierto. Los dos hombres no se llevaban muy bien. ¿Sigues pensando que trama algo? Creo que lo ha estado desde que nos encontró, dijo Petrov, con tono frustrado. Podría haber ido a nuestra base solo, si de verdad estaba tan desesperado por ayuda para sus hombres. Podríamos haberle indicado la dirección correcta. Pero, en cambio, estuvo dispuesto a entrar en territorio de los cazadores solo para quedarse con nosotros, cuando es evidente que les tiene miedo. No lo entiendo, y me preocupa mucho. Perturbada, Katja se dio cuenta de que tenía razón. Es raro. Seguiremos vigilándolo. Me alegra que lo hayas notado. Usted fue quien me enseñó a pensar las cosas con independencia, señora, dijo Petrov. Pero hay muchas cosas que ese tipo no nos cuenta, se lo aseguro. Entonces se quedó en silencio, pero ella presentía que tenía algo más en mente. Algo que le costaba confesarle. ¿Qué más tiene para mí, teniente? Invitó Katja con calma. Petrov dudó una vez más. De manera menos formal, añadió. Sabes que siempre puedes hablar conmigo. Respirando hondo, dijo. Capitán, allá atrás y ese extraterrestre estuvo a segundos de matarte. Estabas casi muerto. Y yo estaba Iteri, capitán. Gritó de repente Zaitsev desde el frente de la formación. Hay más cadáveres aquí arriba. Pero algo anda mal. Al reunirse todos, rápidamente se hizo evidente lo que pasaba. Los cuerpos no pertenecían a fuerzas rusas ni estadounidenses. De hecho, ni siquiera eran militares. Mierda, murmuró Adrien. Los cadáveres llevaban chaquetas blanco-grisáceas, camuflaje variado y pantalones cargo lisos. Las grandes W amarillas en las chaquetas delataban claramente quiénes eran esos imbéciles. Esto podría convertirse en otra complicación. ¿Por qué está el zar en medio de la nada y armado? Se aventuró Zaitsev. El tipo estaba completamente equivocado. Estos cadáveres no eran del equipo ruso de búsqueda y rescate, pero quizá solo intentaba poner las cosas en marcha. Adrien se había dado cuenta de que Katja permitía que sus hombres hablaran mucho. Quizá era normal para ellos. Estos tipos no son zar, afirmó Katja mientras se ponía en cuclillas para observar mejor. ¿Quiénes son? Preguntó Preobrazhensky. Contratistas militares privados, Osos de Hierro, una filial de Weyland-Yutani, dijo Katja. Su voz sonaba tensa, aunque intentaba disimularlo. Tomó la tarjeta de identificación de un contratista para repartirla, solo para demostrarlo. Ah, así que sabía quiénes eran esos tipos. Eso le resultó interesante a Adrien. También notó cómo Petrov se encogió visiblemente con pasión, quizás. Y le ofreció una mano. Cuando ella la aceptó, la ayudó a ponerse de pie mientras ella luchaba por ponerse su equipo. ¿Qué demonios hacen los mercenarios de Weyland en Siberia? ¿Más de los tuyos, americano? Preguntó Zaitsev con sarcasmo. Jamás me asociaría con estos imbéciles. Aunque me atrevo a adivinar por qué están aquí, dijo Adrien con disgusto. Katja le indicó que continuara. Quieren a las criaturas, probablemente por lucro, y saben de ellas por un incidente en la isla Boubetien. Nunca los mencionaste, acusó Katja sutilmente. ¿Y qué pasó en la isla Boubetien? Es tierra de nadie sin valor estratégico ni recursos. ¿Por qué habría serpientes allí? Es una larga historia. Quiero saber cómo Weyland supo que las criaturas estarían aquí, dijo con la mayor indiferencia posible, intentando desviar la atención del hecho de que acababa de soltar información que no debía. Se rascó la barbilla, sintiendo que ya necesitaba afeitarse. Créeme, no les avisé. ¿Crees que lo hicimos? La desafió Katja, acortando la distancia entre ellos. Bien, la había distraído con éxito. Quizás no tú, sino tu gobierno, dijo Adrien encogiéndose de hombros.
Quizás alguien de tu Ministerio de Defensa quería un poco de calderilla. Al fin y al cabo, el comunismo no paga muy bien. Sabía muy bien que Rusia no había sido oficialmente comunista desde la caída de la Unión Soviética, pero quería ver qué decía. Rusia ya no es comunista. Lean un libro de historia. Además, es imposible decir que las grandes empresas no tienen nada que ver con el gobierno estadounidense, replicó Katja. Bueno, eso era justo. Amazon, Google, Disney y Facebook eran bastante grandes y malvadas, y no era ningún secreto que su gobierno las protegía de su división en empresas más pequeñas. Weyland sin duda podría incluirse en ese grupo. ¿Con cuánto exactamente estamos lidiando? Porque entre las serpientes con boca interna, un cazador alienígena que parece que levanta coches en pánico solo por diversión y la escasez de suministros, mejor me reporté enfermo para esta operación, interrumpió Preobrazensky, claramente desahogando su estrés. Weyland contrata a criminales, desertores del ejército. En realidad, a cualquier asesino que puedan atrapar. Les dan grandes sueldos y armas aún más potentes, y luego los envían a hacer de soldados para el mejor postor. Sin embargo, normalmente solo es una tapadera para cualquier actividad ilegal que Weyland esté llevando a cabo en el país ocupado. ¿Suena bien? Preguntó Adrien, mirando a Katja en busca de confirmación. Apartó la mirada. Absorta en un pensamiento o, dada su reacción anterior, en un recuerdo. Finalmente, dijo. Bastante. Entonces, asimilando lo que la preocupaba, se dirigió a sus hombres. Y no dudarán en dispararnos, así que si llega el momento, prepárense para hacer lo que tengan que hacer. No perderemos a nadie más hoy. Maldita sea. Agresivo. ¿Quién diría que las garras de Kitty Cat estaban tan desenvainadas cuando se trataba de los osos de hierro? Sí, señora, dijeron al unísono sus soldados. A ver si tienen provisiones, ordenó. Específicamente, munición, por si acaso es compatible, o comida. Aún falta un rato para llegar a la base, y no hemos desayunado mucho. Al mencionar la comida, incluso el aprensivo Alexei empezó a hurgar en las mochilas y bolsillos de los cadáveres. Desconfiando un poco de la comadreja, Adrien decidió observarlo. Efectivamente, el niño descubrió una barra de proteína en el bolsillo de su chaleco y trató de guardarla disimuladamente en su manga. Oye. Ladró Adrien. Alexei. Vi eso. ¿Te llevaste algo? ¿Lo compartirás con los demás? Oh, capitán, ¿puedo sujetar al niño boca abajo y sacudirlo? ¿Ves lo que cae? Preguntó Zaitsev, avanzando con entusiasmo hacia Alexei. Jekaterina, a por todas. Gritó Alexei mientras empezaba a moverse entre los cuerpos. Zaitsev, no lo persigas. Alexei, comparte lo que encontraste, dijo Katja mientras sacudía el contenido de una mochila. Su tono era más o menos el mismo que usaba la esposa de Adrien con su hija cuando se portaba mal. Al final, consiguieron un puñado de barras de granola, unos cuantos paquetes de frutos secos y una bolsa de chicharrones de cerdo. Dios existe. Exclamó Adrien de repente. Había encontrado una bolsita de papas fritas Lay's con crema agria y cebolla en uno de los chicos. Sin perder tiempo, abrió la bolsa, tomó unas cuantas y se las pasó. Fue un almuerzo escaso, improvisado y muy tardío. Pero a pesar de ello, el ánimo de todos pareció mejorar un poco después. Mientras continuaban su marcha, Adrien imaginó varias posibilidades para robar a Katja sin que los demás se dieran cuenta. Ninguna era viable. Al menos ninguna pacífica, y no quería matar a esos tipos. Lo habían salvado en el río. Déjame adivinar, ¿no es tu primer encuentro con Weyland Yutani o los osos de hierro? Preguntó Adrien una vez que se giró al lado de Katja. Delante de ellos, Alexei caminaba con Zaitsev, manteniendo la mayor distancia posible. Probablemente temía otra paliza. Tampoco parece que sea tuyo, respondió Katja, abriéndose paso a través del barro medio congelado. El gobierno estadounidense los contrató en Afganistán para proteger convoyes de suministros. 2 semanas después, Weyland anuncia la adquisición de una mina de litio en, como te imaginarás, Afganistán. Sin duda, mataron gente por eso. Estoy seguro de que por su investigación y desarrollo en robótica. Además, estoy bastante seguro de que vendían opio por su cuenta, respondió Adrien. ¿Y qué tiene que ver la isla Boubetien con todo esto? Continuó Katja. Menuda insistencia. Adrien dudó. Pero en serio, ¿qué daño hacía compartir información clasificada? Mejor intentaba ganarse la confianza de todos antes de tener que escoltarla al lugar de evacuación. Me informaron que su director ejecutivo hizo un descubrimiento arqueológico allí.
Ese fue el primer encuentro del cuerpo Weyland con las serpientes, o el Vagienic de Alexei. Probablemente por eso están aquí ahora. Esa expedición terminó con la muerte de su director ejecutivo y de toda su tripulación, salvo uno. Bueno, pues que se vayan todos. Aunque es extraño. Según informes, la directora ejecutiva fue asesinada por una manifestante ambientalista. No recuerdo su nombre. Nada de una expedición, reflexionó Katja. ¿Qué esperabas? El gobierno lo clasificó y se inventaron una historia. Pero la mujer de la que hablas, la que quemaron, era en realidad la guía de Weyland y la única superviviente del incidente, se burló Adrien. ¿Cómo se llamaba? Preguntó Katja. Alexa Watts, respondió Adrien. ¿La conociste alguna vez? Presionó Katja. No. Solo soy un marine, ¿recuerdas? Quizás un marine con una obsesión malsana por desenterrar cualquier cosa relacionada con los cazadores, pero aún así. Aunque quisiera, desapareció de la faz de la Tierra poco después de que el gobierno la interrogara. Probablemente porque la etiquetaron de asesina. Si alguna vez la encuentras, avísame, dijo Adrien. ¿Por qué? Preguntó Katja. Bueno, primero, tengo preguntas para ella que el gobierno nunca le hizo. Y segundo, tengo un regalo de broma para ella, respondió Adrien. ¿Me atrevo a preguntar? Gimió Katja. El libro Todos mis amigos han muerto, sonrió Adrien. Katja puso los ojos en blanco. Hablando de obsesiones, ¿qué te interesa de Weyland? Eras demasiado joven para preocuparte por todo esto cuando sucedió a principios del siglo XXI. Katja empezó a juguetear con las puntas de su trenza. ¿Nervios? En cualquier caso, la pregunta la había acercado a él. No soy mucho más joven que tú, supongo. En fin, hace poco he investigado la historia de esa empresa por motivos personales. Y no me contaste cómo influyeron los cazadores, dijo a la defensiva. Nunca insinué que lo hicieran, respondió Adrien. Sí, pero dijiste que les gusta cazar serpientes más que a nosotros, lo que implica que estaban allí, señaló Katja. No hay humo sin fuego, ¿no es un dicho? Mierda, sí que lo dijo. Maldita sea su memoria y su rutina de Sherlock Holmes. Ya le había revelado mucha más información de la que había planeado a lo largo del día. Esta chica era alarmantemente astuta. Habría sido una gran espía, la verdad. Quizás podría sugerirle un puesto en la CIA cuando llegaran a Estados Unidos. Bob se enojaría mucho si supiera que Adrien había cometido un desliz tan grande. Pero a Adrien le producía un oscuro placer imaginar la irritante cara de Bob poniéndose morada y roja de ira. Quizás acabaría sufriéndole un derrame cerebral o un infarto. Es una larga historia, y te la contaré más tarde, te lo prometo. Pero ahora mismo, me parece más relevante preguntar sobre los mercenarios, intentó Adrien desviarla del tema. ¿Ellos? Katja se encogió de hombros, quizá intentando relajarlos. Lo único que deberías preguntarte es si sabías cuando te estabas metiendo en un lío. Creo que me enteré anoche cuando nos atacaron, resopló Adrien. Al levantar la vista, vio que el dron depredador los sobrevolaba. Obviamente, a Bob le parecía más interesante seguirlo a él que a sus hombres. Frunciendo el ceño, Adrien pensó. Ese dron veía todo lo que él era, y más. ¿Por qué Bob no pedía apoyo? Una buena parte del mundo, si no todo, estaba en juego. ¿Estás bien? Preguntó Katja. Adrien se soltó y bajó la cabeza antes de que ella pudiera seguir su mirada hacia arriba. Porque siendo perdón, estoy absorta en mis pensamientos. Estoy bien. Vamos, Caperucita Roja. ¿Cómo que soy Caperucita Roja? Preguntó Katja, visiblemente irritada por sus constantes apodos. Porque tienes el pelo rojo, empezó, sujetando su trenza y enrollándola sin apretar en un dedo. Y te adentraste en el bosque a pesar de las advertencias, y te encontraste con el lobo feroz. Y con énfasis en grande. Entonces, el atractivo y valiente leñador ese soy yo, tuvo que salvarte. Fin. Adrien sonrió con suficiencia. Ella echó la cabeza hacia atrás, soltándose el pelo. Tu razonamiento es absurdo, ¿lo sabes? Y ni siquiera me salvaste. Palos y piedras, rojo, respondió Adrien. Y yo que pensaba que Katja era bastante malo. Ya basta de apodos. Un breve silencio se instaló entre ellos antes de que Adrien recordara los problemas que surgirían al llegar a su base. Era ahora o nunca. Entonces, ¿dónde está exactamente esa base tuya? Está empezando a oscurecer, dijo Adrien, mirando la posición del sol. Muy cerca, le aseguró Katja. De hecho, no estaba segura de por qué no habían llegado ya.
Llevaban horas caminando desde que encontraron a los mercenarios y, según el mapa, estaban justo encima. Pero no oía nada. Ni el sonido de motores ni generadores, nada. Intentaré llamarlos por radio, dijo pensativa. De todas formas, sería prudente avisarles que llegamos con un pasajero. Lanzando una mirada a Adrien, añadió. No me gustaría que te dispararan nada más verte después de haber llegado tan lejos. Qué lindo, dijo Adrien, pero no había humor en su tono. De hecho, notó que su mano se contraía ligeramente, como si una parte de él quisiera agarrar su ar. Tranquilo. No dejaré que te disparen, dijo Katja, bastante desconcertada por su reacción exagerada. Pero sería buena idea llamar. Dame un segundo y retrocedió mentalmente al recordar de repente, y una nueva oleada de dolor la azotó. No, no puedo. La radio estaba en Yaontov. Alexei se encogió de hombros. ¿Entonces le dispararon al estadounidense? No es una gran pérdida. Zaitsev lo miró de reojo. Quizás debería traducirle eso, pequeño baboso. Quizá prefiera salir y llevarte con él. Adrien, que lógicamente solo había podido seguir la conversación desde la última declaración de Katja en inglés, simplemente echó un vistazo al interior del bosque. Bueno, si no podemos llamar, no podemos llamar. Recuerdo el mapa. Estoy bastante seguro de que es por aquí. Puede que Katja no supiera exactamente dónde se escondía la base, pero estaba segura de que Adrien simplemente había sugerido la dirección equivocada. No solo eso, sino que también estaba segura de que era bueno con las direcciones, al estar en Marsok, debía serlo, y eligió el camino equivocado a propósito. No lo es. ¿Seguro? O sea, no nos perdiste, ¿verdad? Preguntó Adrien con picardía, usando una rama que sobresalía para subirse a un tronco. Katja se estiró y le pellizcó la axila, lo que le hizo gritar y caer al suelo. No empieces conmigo, le advirtió. Sigue. En la misma dirección que antes. Sí, sí, dijo Adrien levantándose. Siguieron adelante, pero el americano todavía parecía nervioso. ¿Y si nos separamos? Ya sabes, para encontrar el lugar antes, sugirió Adrien. Kat, tú y yo podemos ir. Ah, ¿ahora quieres separarte? Preguntó Petrov con frialdad. Qué interesante. ¿Cuál es el problema? Replicó Adrien. Creía que eras un oficial. Temo que no puedas liderar a los demás tú solo. Para gran alivio de Katja, Petrov no respondió a la provocación. En cambio, retiró un grupo de ramas de pino repletas de agujas y señaló lo que habían estado ocultando. Un tramo llano de grava, artificial. Ahí está el camino. Vamos al este de aquí ahora. Zaitsev se animó. Ah, sí, reconozco este lugar. Hay un gran bache a la vuelta de la esquina. Pensamos que perderíamos una llanta de uno de los camiones cuando lo atropellamos subiendo la montaña. La base está a solo medio kilómetro. Sí. Siseó Alexei, y luego cantó. Ducha caliente, ducha caliente, ducha caliente. Nadie le prestó la menor atención, aunque Katja no podía negar que comprendía el sentimiento. Sin embargo, antes de poder ducharse, se enfrentaba a varias horas de informes y probablemente papeleo. Y a la reprimenda de su vida. Quizás incluso a un descenso. Pero primero tenían que llegar a la base. De acuerdo, usaremos el camino, dijo Katja, sin ver motivo alguno. Todos la siguieron entre los árboles hacia la grava. Crujía bajo sus pies al avanzar, y doblaron la primera esquina con cautela. Estamos bastante expuestos aquí, señaló Adrien. Su voz estaba cargada de tensión. Extraño. Parecía estar bien en la última etapa del viaje, hasta hacía unos minutos. Y esto es prácticamente un sendero de caza. Quizás deberíamos atravesar el bosque. Bueno, debería estar justo en la segunda curva. No tiene sentido. Además, Alexei es el único en peligro, bromeó Katja. Alexei simplemente gimió nervioso antes de tropezar en el bache mencionado anteriormente y perder sus gafas, otra vez. ¿Cómo has sobrevivido tanto tiempo? Preguntó Adrien, alzando al niño y cogiendo sus gafas de nuevo. Para que lo sepas, leí muchos libros sobre acampada y supervivencia al aire libre antes de venir aquí. Sé cómo sobrevivir aquí. Espetó Alexei. ¿Qué dijo la presa? Preguntó Adrien. Katja lo repitió, y Adrien frunció el ceño antes de rebuscar en su mochila. Sacó una especie de panfleto anodino. Toma, infórmate, cavernícola. Adrien le metió el papel en el pecho a Alexei. Katja vio la portada. Manual de supervivencia militar de E. Soy la persona más inteligente del bosque. Gritó Alexei y Katja tradujo por reflejo. ¿En serio? Debe ser un bosque vacío.
Adrien sonrió con suficiencia. Eso provocó muchas risas, aunque se mantuvieron en silencio. Y ese bruto me insulta y me llama Neandertal. Continuó Alexei. Katja repitió sin pensar lo que dijo Alexei y se arrepintió al instante. Él parecía horrorizado y Adrien, furioso. Se preguntó si le tocaba al estadounidense usar al niño como saco de boxeo. Detrás de ellos, vio a Petrov frotándose las sienes y suspirando. Apenas pudo oírlo murmurar. Me duele la cabeza. ¿Soy un bruto tonto? Dijo Adrien, acercándose a Alexei y poniéndole una granada en las manos. ¿Es una granada no letal? No lo sé, solo soy un bruto tonto que no sabe leer, gruñó el estadounidense antes de quitarle el seguro y marcharse. Alexei se quedó allí, con una expresión de horror en el rostro antes de que detonase, y entonces una nube de humo salió de la granada. Oh, granada de humo, dijo Alexei antes de desplomarse de alivio. Soltó el marcador cilíndrico, que rodó por la carretera dejando algunas volutas de humo. Te lo merecías. Y, por última vez, baja la voz. O los extraterrestres te encontrarán. Y esta vez, no voy a hacer nada para detenerlos, declaró Katja antes de seguir su camino. Preobrazhensky y Zaitsev se reían a carcajadas, intentando callarse, pero sin éxito. Incluso Petrov le dio a Adrien un golpe en el hombro para felicitarlo al pasar. En fin, era el cráneo de Alexei. Literalmente. Ahí está. Gritó de repente Zaitsev. Pero a medida que la base se acercaba, se hizo evidente que algo andaba mal. Había vehículos destruidos por todas partes, cadáveres esparcidos por el campo, y la base misma parecía destrozada. A Katja se le encogió el corazón. No, no podía ser. Aún, había tantos cuerpos. Cientos, probablemente. Había estado en batallas antes de hoy. Hombres perdidos. Pero nada como esto. Este era su mundo entero, yaciendo en destrucción ante ella. Su unidad y toda su unidad había regresado aquí anoche y Volkov. Tan joven. Lo había enviado de vuelta hacía apenas unas horas. Tuvo que extender la mano y colocarla sobre el tronco de un árbol cercano, porque de repente sus piernas comenzaron a debilitarse inexplicablemente y temió no poder mantenerse en pie. ¡Alto! Ordenó Adrien, ante la falta de órdenes de Katja. Oye. Aquí no das órdenes, americano. Ladró Petrov. Al parecer, su breve solidaridad había terminado. Tiene razón, tenemos que evaluar la situación, intervino Katja. De alguna manera, su voz sonaba normal. Autoritaria y con control. Parecía que alguien más hablaba, tomando el control mientras ella se derrumbaba por dentro. Tomando posición en la cresta, Adrien comenzó a escanear a través de la mira al de su rifle. Destruyeron tanques T-90 y BTR, observó Adrien, pasándole el rifle a Katja para que lo revisara. Deseaba que Preobrazhensky no hubiera dejado su rifle de francotirador Dragunov del SVD en la base. Pero en ese momento, parecía innecesario cargar con un rifle excesivamente largo en favor de una carabina más maniobrable. ¿Cómo? Preguntó Preobrazhensky, obviamente sin creérselo. ¿Cómo pudieron dañar tanto los tanques? Probablemente solo les arrojaron cuerpos hasta que la sangre ácida devoró la armadura, dejando al descubierto el centro del caramelo, supuso Adrien. Katja pensó que iba a vomitar. Hablaba con tanta despreocupación sobre aquellos hombres que habían dependido de ella. Lame. Exclamó Alexei en inglés, emocionado por escuchar otra referencia occidental. Racionalmente, Katja se dio cuenta de que la teoría de Adrien no tenía sentido. ¿Cómo podían las serpientes saber hacer eso? Estaba describiendo tácticas planeadas, por muy primitivas que fueran. Se suponía que eran animales. Adrien, eso es colaboración estratégica e inteligente. No algo que hagan los animales, señaló Katja. No sé, ¿alguna vez has visto un grupo de orcas lanzándose focas entre sí por diversión en un programa sobre naturaleza? Las náuseas regresaron. En fin, da igual. Lo que quiero decir es que los delfines son muy inteligentes. He oído que hay aves que saben contar. Mi mujer está loca por este gato de YouTube que ha sido entrenado para comunicarse con botones. Se creía que algunos dinosaurios eran inteligentes, al menos según las películas. Es un organismo animal alienígena. No tiene por qué regirse por las reglas de la Tierra. Quizás ni siquiera sabían que lo hacían, simplemente estaban locos por llegar a los hombres que llevaban dentro, razonó Adrien. Parque Jurásico, intervino Alexei con su inglés mal hablado. Este chico entendía el idioma, pero solo lo hablaba en relación con la cultura pop occidental, y llamaba idiotas a todos los demás. Fue entonces cuando Katja recordó una posibilidad aún peor.
Los civiles. Apuntó con la mira a la plataforma de aterrizaje. El bebé que había sostenido en brazos el día anterior. ¿También lo habrían matado? Tranquilo, los helicópteros se han ido. Se escaparon. Parece que nuestro amigo cazador se encargó de eso, respondió Adrien. ¿Qué? Dijiste que a esta cosa le gustaba cazar humanos. ¿Cuál es? Preguntó Petrov furioso. Katja notó que él también estaba afectado por la escena. Probablemente solo vi una horda de serpientes y quería desahogarse. Adrien restó importancia al comentario. ¿Cómo estás tan seguro de que esta cosa es macho? Preguntó Katja. Más que nada, quería que se tropezara. Por su complexión, ella también estaba bastante segura de que el cazador era macho. Estoy seguro, respondió Adrien con enigmática incredulidad. Su mirada sugería que sabía lo que ella intentaba hacer. Bueno, fue solo una coincidencia. No ayudó conscientemente a los civiles, aclaró Katja. Esa sería mi suposición, asintió Adrien. Se mordió el labio interior, pensando. Quizás había otra forma de lidiar con el cazador, a través del enemigo común que eran los Bajienik. Las serpientes. Para no iniciar una guerra intergaláctica, quiero aclarar. No hay razón para creer que estos tipos sean amistosos con nosotros, los humanos, de ninguna manera, ¿verdad? Preguntó Katja. Estaba tan concentrada en escanear la base, que le tomó un momento darse cuenta de que Adrien nunca respondió. Antes de que pudiera presionarla, Alexei intervino. Mira. Movimiento. Señaló. Katja usó la mira. Eran las serpientes. Tenían cuerpos. Vivos o muertos, no podía distinguirlos. Pero los arrastraban hacia la base. Algunos eran humanos, otros animales. Quizás los recogían para comer. Quizás estaban inconscientes para fecundar. Era difícil saberlo. De cualquier manera, ya no podía mirar más. Mira, déjame ver. Adrien recuperó el rifle y observó a su alrededor. Tras un momento, se giró hacia el científico. Alexei, ¿nido? Adrien señaló la base. Alexei movió la cabeza de un lado a otro, mirando hacia arriba, pensativo. Asintió finalmente con un gesto. ¿Nido? ¿Qué significa eso? Preguntó Zaitsev. Significa que la reina ha establecido su hogar allí. La fuente del azote, reflexionó Adrien en voz alta. ¿La fuente? Vamos a buscarla. Dijo Preobrazhensky, golpeándose la palma con el puño. Espera ahí, Sputnik. No hace falta que lo pongas en órbita. Si ese es el nido de la reina, no nos acercaremos ni a 300 metros. Tengo entendido que tiene muchos drones por ahí, advirtió Adrien, sujetando al hombre por el hombro. Sistema métrico. Siseó Petrov. Gracias, intervino Zaitsev. Al diablo con el sistema métrico decimal. Es una herramienta del diablo y, francamente, antiestadounidense. Susurró Adrien. Aunque a Katja le pareció que estaba imitando un estereotipo solo para fastidiar a su teniente. Bien, esto es lo que vamos a hacer, empezó Katja, y todos se reunieron a su alrededor. Saquearemos la zona periférica en busca de suministros, en grupos de 2. Uno cubre, el otro registra. Revisaremos cuerpos, vehículos, lo que sea. Nos reagruparemos en ese BTR, porque parece estar entero. Señaló el vehículo por el bien de Alexei. Y saldremos de la zona vulnerable y nos reuniremos con los hombres de Adrien, concluyó Katja. El BTR-82 era un vehículo blindado de transporte de personal, y ella rezaba para que estuviera en buenas condiciones y tuviera suficiente combustible para poder salir de allí. Bien, sí. Nos reagruparemos con mis hombres en el pueblo abandonado y ordenaré una evacuación, dijo Adrien, y comenzó a alejarse mientras Katja y Petrov intercambiaban una mirada de desconcierto. Espera, Adrien, llévate a Alexei, y quizás a Zaitsev, contigo, le gritó al estadounidense. Aunque inicialmente había decidido hacerlo en grupos de 2, se le ocurrió que quien se quedara con Alexei estaría en gran desventaja. Me llevo a Z grande. Pero el niño puede irse con otro. Ya he tenido suficiente de él por hoy. Y posiblemente por el resto de mi vida, dijo Adrien, sin siquiera darse la vuelta. Sin que nadie se lo pidiera, Preobrazhensky se ofreció a regañadientes. Llevaré a Alexei si quiere, capitán. Al menos puede llevar algunas provisiones. Katja asintió. De acuerdo, pero quédate en las afueras. Zaitsev, ve con Adrien. Mientras los dos grupos se alejaban hacia la base, escuchó a Preobrazhensky susurrarle a Alexei. No hagas que me arrepienta de esto. Cuando los 4 hombres ya no podían oírlos, Katja se volvió hacia Petrov.
Entonces, ¿te diste cuenta, verdad? Que el estadounidense tuvo un plan de evacuación todo este tiempo y aún así nos siguió hasta aquí, poniendo su vida y la de su hombre herido suponiendo que sea sincero en peligro innecesario. Sí, me di cuenta, respondió Petrov con tono sombrío. Ambos hablaron en voz baja, para no alertar a los alienígenas. Tras reflexionar, Katja le indicó que la siguiera. Empezaba a nevar. Solo una llovizna, pero sabía lo mortal que podría ser si empeoraba. No podían pasar mucho tiempo allí. Ella y Petrov se movieron de un cuerpo a otro, a un vehículo, a un cuerpo mientras continuaban la conversación, mirando con cautela a las serpientes distantes. ¿Por qué haría eso? Preguntó ella. Porque tenemos algo que él quiere. O necesita. Petrov abrió con cuidado la puerta delantera de un camión, haciendo el menor ruido posible, y empezó a registrar la cabina. Katja recogió unas revistas del suelo e intentó disimular su escepticismo. No veo qué podría ser. Quizás, entonces, lo comprendió. Alexei. Adrien parece saber bastante sobre los cazadores, pero las serpientes, no tanto. Pero Alexei las ha estado estudiando. Quizás Estados Unidos quiera interrogar al chico. Recordó algo que había ocurrido antes, viendo la situación con nuevos ojos. Ahora que lo pienso, Adrien ni siquiera usaría su lanzagranadas en esa colina con los extraterrestres hasta que Alexei estuviera a salvo. Dijo que era porque no quería eliminar a Yaontov, pero, al salir del camión con varias raciones de comida, Petrov empezó a guardar la comida en su mochila. No lo creo. Literalmente se negó a asociarse con Alexei. No le interesa en absoluto el bienestar del niño. Katja se quedó perpleja una vez más. Volvía a empezar desde cero. Miró la parte trasera del enorme camión. Supongo que es cierto. Maxim, ven aquí y ayúdame. Él se unió a ella en la parte trasera del camión y entrelazó las manos para que ella las usara como escalón. Ella levantó el pie, pero luego lo bajó. Tu mano. Te haré daño. Todo estará bien. No, olvídate del impulso. Solo levántame un poco y yo haré el resto, dijo Katja, y saltó hacia la parte trasera de la camioneta. La tomó por la cintura y la empujó a través del dosel de tela, al tiempo que le decía: arriba, ve. Sin embargo, no lo logró. Sus caderas se engancharon en el portón trasero con una sacudida dolorosa, y estaba a medio entrar y a medio salir de la camioneta cuando de repente oyó la voz del estadounidense a sus espaldas. Girando la cabeza, lo vio pasar junto con Zaitsev camino al siguiente lugar de recolección de basura. Chico, es una pena que tengas que sentarte en algo tan bonito, le comentó Adrien, mirando su trasero con evidente diversión ante su situación. ¿Te sientes coqueta? ¿Aquí afuera? ¿En medio de todo esto? Preguntó Katja con incredulidad. Para nada. Solo intento meterme bajo tu piel. Como un hermano, respondió mientras seguía adelante. Ella estaba a punto de señalarle que los hermanos no se piropeaban entre sí cuando se quedó sin aliento ante la palabra hermano. De repente, se desplomó hacia adelante y quedó torpemente despatarrada boca abajo en la caja de la camioneta, con un pinchazo en el codo por el golpe contra la caja de aluminio. ¡Qué tontería! Una sola palabra la había distraído por completo. ¿Estás bien?, preguntó Petrov, aparentemente más preocupado por ella que por recuperar su honor del estadounidense. Era un encanto. Estoy bien, respondió secamente, intentando contener el nudo en la garganta. Al ponerse de pie, se dio cuenta de que estaba a centímetros de una araña con el pecho abierto y ensangrentado. Incluso reconoció al tipo. Un joven sargento de otra unidad. Temblando, retrocedió y asomó la cabeza por la parte trasera de la camioneta, buscando distraerse de la masacre. Y de su hermano. Afortunadamente, Adrien ya no estaba cerca. Quizás perdimos nuestra vocación como patinadoras en pareja. Ya dominamos los saltos de lanzamiento, le dijo Katja a Petrov, que esperaba fuera del vehículo, vigilando. No sabía por qué había hecho esa broma tonta. Solo sabía que si no lo hacía, podría ponerse a gritar. La miró y le ofreció una sonrisa cansada, con los ojos azules entrecerrándose. Quizás me equivoqué. Creo que necesitas mejorar tus aterrizajes. Ella torció la boca, algo sorprendida por su comentario sobre su caída de cara contra la caja de la camioneta. Que ella recordara, nunca había bromeado con ella. Quizás él también necesitaba una distracción. ¿Sabes qué?, le dijo. Solo, al ver un casquillo vacío a sus pies, lo recogió y se lo lanzó al pecho. Quédate ahí y déjame buscar. Katja encendió la luz en la oscura y cubierta caja del camión y comenzó a explorar.
Había unas cajas delante, cerca de la cabina, y se arrodilló para abrirlas. Para su gran deleite, dentro había unas gafas de visión nocturna. ¿Cuánto le habrían servido anoche? Habría suficientes pares para todos, excepto para Alexei y Adrien, que de todos modos tenía su propio juego. Pensar en Adrien le hizo recordar su conversación con Petrov. No la habían terminado del todo. Por cierto, ¿qué hay de Adrien? Susurró Katja en dirección a Petrov. Quizás quería acceder a nuestra base y pensó que éramos la solución. Hubo una breve pausa antes de oír su voz. ¿Con qué propósito? Sé que Alexei dijo que el tren estaba lleno de material de investigación, pero la base en sí. Ambos sabemos que el 90% de su propósito era el procesamiento y traslado de civiles. No había nada de importancia estratégica ni de valor aquí. No, es algo específico de nuestro grupo. Al no ver nada más útil en el camión, Katja guardó las gafas en su mochila y se abrió paso a través del toldo, evitando el cuerpo del sargento. Cuando la notó, Petrov levantó los brazos y ella se apoyó en sus hombros para saltar la gran distancia hasta el suelo, aterrizando suavemente sobre sus pies. Pero, capitán, dijo Petrov, frunciendo el ceño pensativo. Si lo que dice es cierto, y Adrien estaba conteniendo el fuego, y no era por Alexei ni por Yaontov, bueno, solo había otra persona al pie de esa colina. Antes de que ella pudiera entender lo que estaba sugiriendo, una forma pálida, parecida a un escorpión, voló por el aire, saltando hacia la cara de Petrov. El parásito impregnador. Katja golpeó desesperadamente en su dirección y de alguna manera logró agarrar su cola en el aire antes de que pudiera tocarlo. Como no quería que volviera su ataque hacia ella, aprovechó su impulso para girarlo en un círculo como un disco, estrelló su cuerpo contra el costado del camión tan fuerte como pudo y luego lo dejó caer mientras su mano iba hacia su ar. La araña, ahora en el suelo, estaba boca abajo con las patas moviéndose lastimosamente en el aire. Pero supuso que se recuperaría rápidamente. La mano de Katja se cerró sobre su pistola, pero no podía usarla. Era demasiado ruidosa. Las serpientes los invadirían en segundos. En cambio, cogió su cuchillo, saltando sobre la araña y apuñalándola una y otra vez, hasta que la sangre lo desintegró hasta la empuñadura. Aléjate de mi teniente hormiga. Gruñó con cada subida y bajada del arma. Capitana, vamos, dijo Petrov, ayudándola a ponerse de pie. Tenemos que llegar al BTR ya. Creo que una de esas cosas nos ha visto.